Bueno, gracias por venir. Acá están Mati Pascuali y Madiel Sosa. Y bueno, los dejo con su charla. Buenas. Bueno, ¿de qué es la charla? ¿No? Para más en la industria, ¿cómo es la vida laboral? Nuestra idea hoy es que se vayan ustedes con una idea más o menos de cómo es trabajar en la industria cuando salgan de la facultad. ¿Y cómo es eso? Así en pocas palabras, no tiene nada que ver, simple, corto. En lo técnico no tiene nada que ver, en lo personal no tiene nada que ver, en lo social no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, le vamos a explicar cuáles son las diferencias de eso. Y un poco contarles de nosotros también, al principio, como para que sepan que esto viene de alguien que está trabajando hace 4 años. Sí, estoy trabajando hace 4 años, Mati también. Los dos estudiamos en FAMA, hicimos 3 años, hicimos la carrera completa. Y tenemos el título de analista. Tenemos el título de analista, sí. Bien, ¿querés presentar los temas, Mati? Bien, bueno, hay un montón de cosas para hablar, pero bueno, obviamente no les podemos contar todo porque si no la charla sería de capaz de 5 horas. Así que decidimos dividirla en 4 partes que nos parecen medio fundamentales que sepan. Saltando al mundo laboral, que es un poco saber cómo empieza, cómo son los primeros pasos dentro de ese mundo. El mercado laboral, donde vamos a analizar un poquito y explicarles un poquito cómo es el mercado laboral, ya que es bastante diferente a otros. Después, trabajando en la industria, contar un poquito el día a día, saber cómo es trabajar explícitamente. Y el impacto personal, cómo nos impacta a nosotros, a nosotras, el trabajo del día a día, el estrés, etc. Y un poco decidimos empezar con saltando al mundo laboral, porque cuando nosotros empezamos a trabajar nos encontramos con esta situación de decir ¿qué es esto? ¿Qué es este bicho? No teníamos idea y nos poníamos en LinkedIn, hacíamos el LinkedIn y hacíamos el currículum, ¿no? Y nos presentamos personalmente y decimos ok, yo pensaba por lo menos voy a tener cosas para poner en el currículum, lo voy a armar y va a estar lindo, y lo terminé de hacer y era completamente muy básico. Y cuando iba a ver las publicaciones en LinkedIn veía que las expectativas eran muy altas. O sea, vos veías que te decía experiencia laboral de 4 años, inglés avanzado con título, carrera universitaria, no sé. Y 4 años en un framework, en un... Claro, 16 lenguajes que vos decís, ¿qué es este lenguaje? Nunca lo he escuchado en mi vida y ahora lo tengo que saber para esta publicación. Y yo decía, ok, bueno, está bien, me voy a postular igual, supongo que puedo chamular. Pero también yo veía los CVs de compañeros míos de la facultad que tampoco habían empezado a trabajar y me comparaba mucho. Y yo que no tenía nada en mi currículum, veía que otros compañeros tenían inglés nativo de no saber cuántos años, tenían un portafolio con 15 proyectos, que yo no tenía. Tenían una pasantía en la empresa del padre hace 4 años y nada, cagada, obviamente va a conseguir laburo y yo no. Y yo estuve un tiempo consiguiendo laburo. Pero un poco como... bueno, y nada, no tenía nada para mostrar. Eso es un poco lo que quería decirles, que pueden encontrarse en esa situación. Sí, pueden llegar a ese punto y no está mal, se empieza de algún lado, ¿no? ¿Cómo solucionamos todas estas cosas? Bueno, lo primero que hice fue dejar de aplicar para todos los laburos que no eran de mi experiencia, ¿no? Estoy tratando de presentación. Claro. Cuando yo empecé a trabajar, yo pensé que saliendo de la facultad teniendo un título intermedio, yo me la recreía, era bastante boluda. Pensaba que podía ser semi-senior o senior incluso en mi primer laburo. Y cuando fui a ver las publicaciones que yo pedía, y como ninguna me daba absolutamente tronco de bola, nada, me sentí mal, dije, bueno, no sé, no quiero trabajar de junior, pues tengo un título. Bueno, sepan esto, nadie empieza trabajando de senior, nadie empieza trabajando de senior. Si eso les pasó a alguien o conocen a alguien que les pasó, es un error de la empresa, ¿sí? Claro, clarísimo. No tengo dudas ni pelo en el lema para decir esto, porque o empezás como junior o empezás como trainee. ¿Qué es todo esto? Trainee, junior, senior, semi-senior. Básicamente, ¿qué tan difíciles son tus tareas técnicas y cuántas responsabilidades tomás dentro del trabajo? ¿Sí? Y como junior o como trainee, no tenés que hacer nada, no es que las cosas sean fáciles, no es que hagas nada difícil, pero no tenés que hacerte responsable de nada, no tenés que tomar decisiones, casi.
Mientras que a medida que vas creciendo, si senior tomás la mitad de más decisiones. Y cuando sos senior tomás un montón de decisiones, que hablas con un montón de gente y haces muchas cosas complicadas. Y eso solamente se consigue con experiencia, lastimosamente. Hay muchas empresas que tienen distintos valores para qué es un junior, para qué es un semi-senior. 3 años de experiencia, mi empresa es junior. Y en la empresa en la que estaba era semi-senior. Y en otra empresa seguramente senior. ¿Sí? Esto varía de cada empresa a cada empresa, pero tiene que ver mucho con la experiencia. Después, me armo un portafolio de proyectos con un proyecto y medio. ¿Sí? Y el portafolio, si se cuenta, yo lo conté, que era parte de, también lo había programado. ¿Por qué digo esto? Mi proyecto, el único que tenía, era el de la materia de ingeniería de software, que estaba horrible de abajo. Y le va a pasar que no van a entrar con proyectos y van a decir, no, tengo que hacer 15 proyectos para tener un portafolio. Y yo empecé a hacer esa. Hice un proyecto de coloreo de grafos, una web divertida, así, graciosa. Hice el 10% de ese proyecto porque la verdad que no tenía muchas ganas. Y mientras buscaba laburo, me preguntaron en una entrevista cómo eran los proyectos, qué dificultades habían encontrado. No me pedían que les muestre el proyecto, no me pedían que les muestre el código. Me hablaban de cómo yo codeaba en esos proyectos. ¿Sí? Entonces, cuando les pude explicar eso, por más que no tenía nada de ese proyecto hecho, pasó. ¿Sí? Entonces, tengan esa importancia de... El portafolio de proyectos no es para que ustedes muestren un código lindo, sino que es para que ustedes puedan responder preguntas interesantes sobre el código. Y hablando de entrevistas y de responder preguntas, en las entrevistas me di cuenta mucho de la importancia, después de hablar con mucha gente, de las habilidades blandas. ¿Sí? ¿Y qué son las habilidades blandas, Mati? Bien, respondí la pregunta. Sí. Para dar un concepto así general, las habilidades blandas básicamente son las capacidades sociales y personales que tenemos para trabajar con otras personas, o sea, es para la vida, ¿no? Pero en esta parte es para trabajar, para afrontar desafíos, para poder comunicarnos, básicamente relacionarnos con las personas. Son súper importantes, ya que obviamente en el trabajo estamos con personas, o sea, trabajamos en grupo y demás. Todo el tiempo. Sí. Y en la entrevista se nota muchísimo cuando vos no tenés habilidades blandas. Por ejemplo, lo más importante, bueno, no sé si es lo más importante, pero algo muy importante es trabajar en equipo. ¿Sí? Si vos decís, yo no sé trabajar en equipo, no te van a contratar, lo lamento, o sea, inmediatamente te echan. ¿Por qué? Pero porque siempre, literalmente el 100% del tiempo vas a tener que estar hablando con otra persona. No es como que viene el código del cielo y lo tenés que codear y te dan plata por eso. ¿Sí? Hay mucha coordinación ahí. Ya vamos a hablar un poco más de eso después. Otra habilidad blanda que es muy importante es la comunicación. ¿Sí? ¿Qué tiene la comunicación? Si vos no comunicás las cosas bien, pasan estas cosas. ¿Sí? Es vital para todo lo que es software, porque cuando hay errores es importantísimo decirlos apenas los ves. No es esperar a decir, ah, sí, pensé que ya lo había visto. No, decir, che, encontré esto. O no sabes algo, che, no sé esto. ¿Sí? No esperar hasta el último día cuando ya hay un problema real para comunicar el problema, sino intentar verlo antes y comunicar lo más posible al respecto. Es algo que, por lo menos a mí me pasaba mucho acá en FAMAP, que nunca levantaba la mano para preguntar algo que no entendía, por ejemplo. Y es una boludez. Y hoy en día, en el trabajo, no puedo pensar en no hacer eso. O sea, si no sé algo, tengo que preguntar. Tengo que pedir ayuda. Es así. Sí, sí. Y, finalmente, iniciativa, gente. Es muy importante que tengan la mayor iniciativa posible, sobre todo en la entrevista al principio, porque esto se nota demasiado, ¿sí? Por ejemplo, si yo mando un mail y estoy esperando una respuesta, ¿no? Un mail que me pidieron que mande, lo mando. Estoy esperando una respuesta y le espero una semana, le espero 2 semanas, le espero 3 semanas. Y yo me quedo ahí porque yo ya hice mi trabajo. La otra persona, esta semana me dice, te pedí esto hace como un mes. Y yo digo, sí, ya te lo mandé. Ay, ¿por qué no me avisaste? Me hubiese servido mucho tenerlo la semana pasada. ¿Sí? Insistencia en eso, iniciativa en eso, que está bien que no es su responsabilidad necesariamente. Tener esa iniciativa es la diferencia, sobre todo en una entrevista, en un proceso de entrevista. Si vos te decís, che, contame sobre la empresa en la que voy a trabajar, contame sobre el equipo, contame sobre los proyectos, todas esas cosas. Y si insistía la semana de decirle, che, ¿cómo va el proceso? Algo en lo que te pueda ayudar.
les toma muy poquito tiempo y hace una diferencia muy grande. Sí, de hecho, en las entrevistas que tuve para entrar al Mercado Libre, la gran diferencia que me dijo la persona de recursos humanos fue: me estuviste hablando un montón y molestando un montón. Entonces, porque es real eso, o sea, ellos me pidieron, por ejemplo, mandar un código, se lo mandé, al toque le mandé un mensajito, y al otro día, bueno, ¿pudieron revisar esto? Obviamente no es ser molestos, pero es más o menos eso, ¿no? Estar pendientes, mostrar interés, ese tipo de cosas. Y hablando de entrevistas, hablamos de esto, de que se notan mucho las habilidades en las entrevistas, pero ¿cómo son las entrevistas realmente? Bien, varias preguntas que nos surgen, porque lo más probable es que, bueno, si no han hecho ninguna entrevista, no sepan cómo son, ¿bien? En la programación hay dos tipos de entrevistas bastante grandes, que son con recursos humanos y las técnicas, ¿bien? ¿Qué diferencias hay entre esas? Las de recursos humanos es, como decía Mike, es donde más se notan las habilidades blandas. No es en el único lugar donde se fijan eso, porque también se fijan en las técnicas. Si uno muestra, bueno, mira, che, no sé esto, nos hacen una pregunta, de verdad, no sé esto, pero estoy completamente dispuesto a aprender. O, che, ¿me explicás cómo es esto que no sé? Ese tipo de cosas también nos ayudan mucho a progresar en esas entrevistas. Y bueno, eso, ¿qué importa demostrar justamente eso? En las entrevistas con recursos humanos, mostrar interés sobre la empresa, sobre el puesto, sobre cómo se va a trabajar dentro de la empresa, hacer preguntas. Uno espera capaz que vengan y les hagan preguntas, ¿no? Lo mejor es también replicar y hacer preguntas. Molestar a la otra persona con preguntas está bueno. Sí, demostrar que sos un ser humano también, un ser humano que puede hablar con personas, porque es literalmente lo más importante. Después, en la entrevista técnica se van a fijar si codigan, y esto no es solamente que o sea, puede ser que les dan en general algún proyecto para hacer y ustedes tienen que corregir, eso puede ser una entrevista técnica, pero lo que más va a pasar en una entrevista técnica es que con o sin proyecto previo van a hablar con ustedes y les van a pedir que expliquen su código, del proyecto que hicieron o no, de la tarea que les dieron o no, para ver ellos cómo vos lo explicás, ¿sí? Porque al final del día no puedes trabajar con alguien si esa persona no te puede explicar tu código. Eso también es cierto, ¿sí? Bueno, también es una cuestión de venderse un poco, ¿no? Sí. Para venderse necesitan habilidades blandas, es así. Totalmente. Entonces tienen que saber defenderse, saber explicar las cosas que hicieron, las cosas que les gustan también y demás. Sí, es muy importante conectar con los entrevistadores, tipo hablar de boludeces de música, de fútbol, de lo que sea. No. Y está bien, estamos hablando ya de mucho de cómo conseguir las entrevistas y eso. Pero para ver cómo se trabaja en el mercado laboral de la programación, primero hay que conocer cómo es ese mercado, ¿sí? Porque es bastante raro comparado con otros mercados laborales. Así que vamos con eso al siguiente tema. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Sé que vamos muy rápido. ¿No? Excelente. Bien. Perdón, está bueno que pregunten, mátenos a preguntas. Sí, porque es el momento, ¿no? Claro. Sí. La comunicación que tuviste vos, que me preguntabas ahí, ¿fue Sí. por mail o LinkedIn? Fue por LinkedIn y por mail. Por ambos lados. Por suerte yo tenía una comunicación directa con la persona. Él me había agregado por LinkedIn, entonces le mandé mensajes directos. Pero ponele que no te has agregado, está bueno agregarlo por LinkedIn si ya te empezó a hacer las entrevistas y ahí mandar mensajes. Sí. ¿La mejor forma de buscar trabajo de esta forma es por LinkedIn o hay otros métodos? La mejor forma de buscar trabajo es no buscar los que te recomiendo. En cuanto a radio de suceso, ¿sí? En primer lugar, es algo importante saber. No es obligatorio, yo empecé simplemente recomiendo y conseguirlo. Van a tardar más. En las aplicaciones de LinkedIn, hay mucha gente que se postula. Hay otras páginas, Indeed, por ejemplo, sé que está copada, pero yo no le gusta. Después creo que en la facultad y en el canal Sí. Zulip, no sé si lo siguen usando. Sí. Vean, ahí en Cada hay tanto- la parte de industria. Y acá existen también acuerdos con empresas, tienen que tener un buen promedio, un montón de cositas, pero bueno, eso es tan bueno. Sí, pero eso, lo más seguro es
tener gente que diga, sí, recomiendo a esta persona el trabajo. Sí, de hecho, mis 2 primeros laburos los conseguí simplemente por recomendaciones. Mike me recomendó, ¿o no? No, Perdona, no, en el segundo. el segundo. Y importa mucho, porque la verdad es que si vos tenés un buen empleado que trabaja súper bien y te dice, che, esta persona es muy buena trabajando, bueno, va a tener obviamente un pisito más alto que el resto de personas. Sí, además de que si esa persona termina siendo un clavo, como que saben a quién tratar. Claro. Es así. ¿Quieres decir algo? Bueno, que eso es el primer laburo. Pues. Una vez consiguen su primer laburo, ya conseguir laburo se convierte en otra cosa. ¿Sí? Ya cada tanto le van a mandar un mensaje de LinkedIn, che, estás dispuesto a un cambio. Innegablemente, no importa quién sea. Así que no, eso. ¿Más? Ok. Les conté que la industria de la programación es rara. ¿Por qué? ¿Cómo es el rubro de la programación? Principalmente, lo más característico de la programación es que es completamente dinámico, muy cambiante. ¿Sí? Hace 2 años dimos esta misma charla y toda esta parte de mercado laboral la cambiamos entera, porque no tenía nada que ver. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con que es cambiante? Cambia en todo sentido. Primero, lo tecnológico. ¿Sí? Todo el tiempo hay nuevas tecnologías que cambian absolutamente cómo se trabaja. O sea, hace 30 años trabajaba en capas assembler, o 30, no sé cuántos. 40. Hace 20 años trabajaba mayormente en... O sea, JavaScript de hace 10 años no se usaba, prácticamente se usaba como... No, 10 años, sigo pensando que estoy en 2001. Sí. 15 no se usaba. React hace 10, ese sí, no se usaba. Y hoy son las cosas que más se usan. ¿Okay? Entonces, tecnológicamente cambia año a año. Pero también en demanda, ¿sí? Es un rubro con demasiada demanda laboral. ¿Y qué es demanda laboral? La cantidad de empresas que están buscando empleados. ¿Sí? Hace unos años había absolutamente una guasada de demanda. No se podía no conseguir laburo, básicamente. Está bien, sí se puede, ¿no? Pero eso. Era muy fácil conseguirlo. Hoy está más difícil. No es que hoy sea difícil, no es que hoy hay poca demanda. Hoy no es ridículamente alta la demanda. ¿Okay? Pero sigue siendo una demanda alta. ¿Y por qué? Porque, de vuelta, la programación es un negocio que viene creciendo, pero en estampida. Hay muchas empresas, cualquier negocio que quiere virtualizarse necesita desarrolladoras altas. Y como tienen mucha demanda, ¿sí? El mercado es muy inestable en muchos aspectos. De vuelta, en nuestro aspecto personal y en el aspecto del mercado. Hace unos años en pandemia justamente la demanda era ridícula y hoy no tanto. ¿Qué pasó ahí entre medio? Un montón de despidos. Lo han visto seguramente, la cantidad de despidos en la industria. ¿Por qué? Porque, bueno, justo en pandemia todo el mundo se virtualizó por coincidencia, ¿no? Entonces, la demanda se levantó muchísimo. Cuando se acabó la pandemia, muchos negocios que dijeron sí, la repedí con la pandemia, no la pegaron tanto, porque la gente salió de vuelta a sus casas y echaron mucha gente. Y como que antes se ofrecían laburos mucho más copados y ahora menos laburos mucho más copados. Y esa inestabilidad también se traduce en nosotros cambiando de trabajo. Porque en pandemia también, o antes, ya incluso hoy en día, la retención laboral es muy poca. ¿Sí? Nosotros nos cambiamos de laburo muy seguido comparado con cualquier otro rubro. ¿Por qué? Por sueldo, simple, corto. O por condiciones laborales, pero en general por sueldo. Yo me cambié, tengo mi cuarto laburo en 4 años. Y estuve en una empresa 3 meses. Empecé 3 meses. Me cambié de otra empresa 3 meses. Volví a la primera empresa 3 meses. Estuve en otra empresa 2 años y ahora estoy en una. ¿Sí? Es así para la mayoría de la gente que conozco, por lo menos. La mayoría de la gente en general. ¿Por qué? Porque vienen y te ofrecen laburo de otra empresa pagándote más. Consulta. Sí. Estar poco tiempo en la empresa puede ser doble filo. En el sentido que después dicen, este estuvo 2 meses y lo echaron. Exactamente. 100%. No es bueno necesariamente. Es inestable. Es bueno y malo. Es bueno porque cambias de empresa seguido y es malo porque cuando te ven en el currículum dicen, esta persona se me va a ir en 3 meses. ¿Sí? Entonces intenten no tener que hacer eso. Intenten que no les pase. Pero si les pasa tampoco es tan grave. La gente no se fija tanto en la gente con experiencia. Una vez que tienen experiencia, entonces si ustedes pueden necesitar hace 4 procesos de selección, es porque puedes pasar un quinto. Sí.
también es muy probable que esto le suceda al principio, ¿no? Sí. Y el ir capaz saltando en poquito tiempo. 3 meses es muy poquito tiempo, la verdad. Sí. Creo que te hace quedar un poquito mal. Pero bueno, un año capaz, un tiempo que tenga sentido. Sí, y un año la gente ya no se pone a fijar, es muy rápido. Un año es normal. De hecho, tenemos acá la data. ¿Sí? La mitad de los empleados cambian de laburo cada 2 años. ¿Ok? Y eso es muy rápido. Eso es muy inestable. Y esto es tanto por, porque la empresa cerró, o porque te echaron, o porque te cambiaste, porque te ofrecieron el 50% más de sueldo en otra fábrica de software que nadie conoce. Y es así. Y de repente viene un cliente de afuera y te ofrece el mismo salario, pero en dólares, un poquito más alto, y bueno, te fuiste. Y te vas moviendo y la gente no dura más de 2 años en el trabajo. Y bueno, las empresas estables buscan retener a sus empleados. Entonces, también los van a llenar de beneficios, que no son salarios, pero son beneficios copados. Que bueno, seguramente los han escuchado, tipo viajes, obra social, te pagan las cosas, tener una oficina hermosa, te dan compu, te dan bono de referido, café gratis, y la así. Bueno, café es muy bueno, el de cápsula. Literal. Es un montón eso. Es muy caro. Pero bueno, todo esto entonces, un poco, está bien, es muy inestable, es muy dinámico, pero al mismo tiempo te puedes ir rápido, te pueden intentar retener. ¿Cómo elegís en qué empresa estás? Bien. Hay varias cositas que te hacen elegir dentro de la industria qué empresas elegir. Por ejemplo, las responsabilidades. Lo más probable es que si entran en una empresa medio chica o medio que tiene capaz 20 empleados, la cantidad de responsabilidades que tengan sean mucho mayores de entrar en una empresa como capaz Mercado Libre, ¿no? Que tiene, no sé, 20.000 empleados. Entonces, bueno, uno tiene que saber ahí capaz qué es lo que quiere, ¿no? Si quiere laburar a full todo el tiempo y capaz tener que hacer cosas que nunca hizo en la vida, o que capaz tener que hacer unas boludeces y sacar, ¿no? Le pongamos un ejemplo, o sea, el Mati en Mercado Libre, ¿puedo cierto? Sí, sí. Trabaja poniendo el precio a los envíos, ¿correcto? Sí, sí. Bien. ¿Y cuántos son en tu equipo? En mi equipo que hace solamente eso, el numerito ese, somos 60 personas. Y está dividido en subequipos y en nuevos. O sea, hay subequipos para calcular ese precio. Exacto. Yo, en mi empresa, que es 90 personas en total de empresa, tengo un equipo de 3 personas, 3 desarrolladores, una persona, un product manager que no desarrolla y un QA para el modo. Y hago todo, o sea, desde abajo hasta arriba hago toda la página web, hago todo el servicio, ¿sí? Hablo con el cliente de Estados Unidos y le digo, che, ¿qué querés? Que te botón a la izquierda o botón a la derecha. Me dice, botón a la derecha, me gusta más, listo. Voy al diseño y le digo, che, pon el botón a la derecha, no te lo voy a decir de vuelta. Así, todos los días, ese es mi día a día. Y de repente el Mati lo que tiene que hacer en su trabajo es cambiar 10 milisegundos de un proceso. Y capaz que lo de él es más difícil, ¿sí? Mi empresa es más chica. Y yo teniendo oportunidades como para entrar a una empresa más grande, capaz que decido quedarme en una empresa más chica por las responsabilidades que tendría. Porque para mí me parece que lo que yo tengo ganas de hacer y lo que yo tengo ganas de crecer es en esto de decir, de estar de arriba abajo, de hablar con el cliente. No sé cuánto tendrías que trabajar con Mercado Libre para llegar a ver a alguien que te pone en la cara. Años y años. Pero bueno, justamente eso, el crecimiento profesional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos apuntar? Muy probablemente, como dice Mike, ella va a crecer en muchos ámbitos, al mismo tiempo, en muchas partes, pero capaz no en un trazo fino de cada una de esas cosas, ¿no? Conociendo un poco, porque obviamente no vas a tener todas las conversaciones con todos los clientes, no, vas a tener un par de conversaciones un par de y así. Mientras que capaz, teniendo menos responsabilidades, pero capaz un poco más complejas, el trazo se hace un poquito más fino y te asentás en ciertos conocimientos, ¿no? Y bueno, obviamente, además de todo eso que estábamos diciendo, el clima laboral es una de las cosas más importantes que existen. Yo, por ejemplo, tenía un compañero en una de las empresas que eran las 8 de la mañana
y ya estaba insultando, ya estaba puteando porque capaz algo se había roto. Muy bien, hermano, pero son las 8 de la mañana. Entonces, te arruina el día, ese tipo de cosas. Mientras que si tenés capaz un clima laboral, un compañero súper buena onda que vos decís, che, se rompió todo. Bueno, nos pongamos a ver esto, veamos qué se puede hacer, viste algo, encontraste algo. Cambia mucho la forma también, cómo te ayuda a crecer profesionalmente eso y la división de responsabilidades en todo, básicamente. Y bueno, lo que les contábamos un poco antes, la retención de empleados es importante, los beneficios que se ofrecen son importantes, ¿sí? Para darles una idea. Yo la semana pasada me pagaron el viaje entero a Buenos Aires, solamente para que vaya a trabajar 3 días de la oficina. Me pagaron el viaje y hotel, me pagaron comida los 3 días, almuerzo y cena. Me pagaron todos los gastos de transporte, de taxis que me tomaba para hacer lo que tenga ganas. Es la tercera vez que hacen esto. No, cuarta vez que hacen esto, cada cuarta vez que me voy a Buenos Aires en un año. Todo pago para hinchar la bola, para realmente hinchar las bolas. O sea, el martes, la semana pasada, nos fuimos a jugar ping pong después de la oficina. Es como para conocer a mis compañeros de equipo que veo virtualmente. Trabajo full virtual. Trabajo completamente en remoto, no me obligan en la oficina. Nunca. O sea, me lo obligan diciendo, te pagamos un viaje a avión. No, pero es más o menos cada 2 o 3 meses, entonces estoy bien. Me pagan todos los meses unos 170 lucas para que yo gaste en almuerzo, además de mi sueldo, ¿no? Yo los gastos de almuerzo los tengo cubiertos todos los días. Me pagan gimnasio, me pagan internet, me pagan la luz. Tengo un bono de referidos que es literalmente $2.000 y yo refiero a alguien y esa persona pasa 3 meses en la empresa. ¿De dónde? ¿No? No sabía, no sabía eso. Se derriba. Todos los años, además del aguinaldo, me dan un bono de $2.000 cada 6 meses, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que yo no me vaya a otra empresa. O sea, me dan caja navideña. Muy buena. Me dieron caja de Pascuas. O sea, si quiero un libro de computación, me lo pido. Y me gestionan ellos todo el pedido y me lo mandan a mi casa. Tengo silla que me dio la empresa. Tengo monitor y la compu, teclado y mouse que me dio la empresa. Bueno, para hacer comparación, No fue el mal. Tengo acá el mal. pero bueno, por ejemplo, yo elijo, capaz no tengo todos esos beneficios que vos tenés, pero yo lo elijo capaz por otras cosas a la empresa. Me gusta mucho. No, vos también tenés el criterio de la compra de super. Obviamente tiene varios beneficios. Bueno. Pero bueno, o sea, no se piensen que todo es así, ahora hay que bajarlo un poquito. Sí, es hermoso pensar en esto y decir qué lindo que se trabaja, pero no todas las empresas son así. He estado en empresas que no tenían ningún beneficio, pero también. Hay veces que dicen, sí, estamos llenos de beneficios, y es bastante así. Y capaz que se mandaron y cuando llegan a la oficina y esto todo lo que hay, dicen, sí, ok. Y te obligan a la oficina todos los días, y es como, nada. Claro, algo que es real es que tenemos suerte. O sea, Tenemos suerte. esa es una realidad, tarda en llegar este tipo de cosas. En el primer trabajo que yo estuve, estaban completamente en negro, no me pagaban obra social, yo tenía que poner la computadora, trabajaba horas extra como nunca, pero bueno, crecí mucho profesionalmente. Y yo también, o sea, mis primeros trabajos fueron así. Claro, entonces, bueno, se puede sacar un beneficio de capaz de empresas así, ¿no? Exactamente. Está bueno esas empresas para empezar porque de repente son empresas muy chicas en las que haces absolutamente todo y aprendes un montón. Entonces capaz que entrar en el mercado libre está bueno también, pero no vas a saber nada importante por un par de años del negocio, ¿sí? Mientras que en una empresa chica vas a estar en reuniones todo el tiempo y vas a tomar un montón de decisiones vos que vas a decir, y la vas a mandar inevitablemente. Pero lo bueno es aprender de eso. Pero sí, no todas las empresas son la mía, no todas las empresas son tan buenas, no en todos lados están estos beneficios. Y justo particularmente ahora el mercado laboral está bastante choto. Así como en general y en particular acá en Argentina. ¿Por qué?
Ay, directamente pensé que iba a otro. Bueno, ¿Qué es esto? hay una encuesta específica, no sé si la conocen, OpenQB, ¿bien? Que se le hace a todos los programadores de Argentina todos los años. ¿Bien? Podemos ver acá un poquito, este es los sueldos históricos en promedio de programadores acá en Argentina en dólares. Sacamos el MEP porque es el más estable o el del mercado, entonces tiene más sentido. Y si se fijan, en 2023, cuando dimos la charla, el dólar estaba, los sueldos estaban cerca de los $1.000. ¿Bien? Hoy en día, en 2025, los sueldos en promedio están cerca de los $2.000. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, obviamente eso quiere decir que hay hoy en día un mayor valor en salarios en dólares, que ustedes van a decir, oh, cosa, cobramos el doble en dólares. Pero ese tipo de cosas significan otras cosas un poquito malas, que es el mercado laboral acá en la programación. La mayoría de las veces son empresas de afuera que contratan gente de acá en Argentina o de Latinoamérica, ¿bien? Obviamente un costo mucho más bajo de las personas que están en sus países. Obviamente no cuesta lo mismo contratar a una persona en Estados Unidos que una persona en Córdoba, Argentina. El costo de vida es distinto. O sea, es eso, lo que subió en estos años fue el costo de vida, en dólares. Exacto. Entonces, las empresas que están afuera, ¿qué van a decir? Me está costando el doble contratar gente. Entonces, no tiene mucho sentido venir a invertir específicamente en Argentina con sus dólares, porque les está saliendo literalmente el doble. Entonces, normalmente ahora se están yendo a contratar gente más en Brasil, más en Chile, en otros países, no en Argentina. Entonces, ¿en qué se traduce eso ahora? En una menor demanda de personal, específicamente desde las empresas. O sea, que contratan menos cantidad de gente porque les está saliendo el doble. Y en una mayor demanda de conocimientos específicos. Entonces, si antes capaz para un puesto pedían 2 años de C, voy a decir C porque es el que conocemos, hoy en día capaz piden 4. Capaz empiezan a pedir un par de cositas extra que antes no pedían. Por lo tanto, es un poquito más complejo conseguir trabajo. Un poquito deprimente lo que estamos diciendo, Sí. pero es la realidad. No le hago mentir. Pero la verdad es que es un mercado muy cambiante. ¿Sí? Hace eso, 2 años no existía esta filmina y decíamos como, bueno, capaz con un curso se consigue un laburo, porque era así. Hoy en día, obviamente no. Pero hay algo que está muy bueno, es que ustedes están en una facultad que tiene un muy buen nivel y que tienen un piso que va a estar un poquito por encima de las demás personas, sí o sí por la facultad en sí. Sí. Y si bien les dijimos al principio que la facultad no tiene nada que ver con el trabajo, bueno, fue una exageración. Tiene un poco que ver, claramente, si no. Pero para entrar en detalle hay que explicarles un poco más o menos cómo es el día a día, así que vamos a pasar a la siguiente parte, que es el trabajo en el hotel. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Mercado laboral? Ok. ¿Te acordás? Pregunta. Sí, tranquilo. Bien. ¿Cómo puedo trabajar en la industria? ¿Qué áreas, qué tareas tengo en el día a día? ¿Qué hago finalmente? Llego al trabajo y me siento 8 horas, desconecto la cabeza y me despejo de vuelta a las 8 horas. Sí, a ver, no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, depende mucho, ¿sí? Hay puestos de trabajo como hay, no sé, infinitos puestos de trabajo. Y no es una exageración, no sé. En general se dividen entre backend y frontend, que serían básicamente los que hacen la página web toda bonita y después los que hacen el resto de las cosas que importan. Unas importan al cliente. Claro, unos importan al cliente, la presentación, y otros importan de verdad. O sea, otros hacen que el negocio crezca. Y listo. Pero bueno, y la gente que hace ambas, por ejemplo, yo actualmente, es full stack, es frontend y backend. Pero no solamente eso, porque hay puestos de trabajo que dependen específicamente de lenguajes o frameworks. Por ejemplo, React. Hace 6 años apenas salía React, un poco más, no 10 años salía React,
Y hace 6 años recién se empezó a popularizar y hace 4 años que es un puesto de trabajo bastante recurrente. Es el framework más usado de JavaScript, que es como la librería de JavaScript. Y no se busca gente con experiencia en frontend, se busca gente con experiencia en React. 4 años, 5 años, 3 años, lo que vos seas, que sepas hacer React. Otro ejemplo, COBOL. Sucede que justo este lenguaje que no lo usa nadie, lo usan todos los bancos. Entonces, bueno, siempre hay trabajo de COBOL, de bancos que necesitan hacer mantenimiento de sus sistemas. Y no te piden experiencia en programación orientada a objetos o en cosas. Te dicen cuántos años tenés trabajando en COBOL. Y si bien ustedes dicen, bueno, dejo la facultad de cómo estudiar React, no, porque lo importante es que esa experiencia, digamos, no se aprende estudiándola, se aprende trabajando de eso. Porque son muchas cosas que tenés que hacer en el día a día y hacerlas 16.000 veces hasta que salen rápido, ¿sí? Lo mejor que ustedes pueden hacer con la facultad es seguir en la carrera, seguir estudiando las materias, porque no van a resolver los problemas igual que el resto de la gente, ¿sí? La resolución de problemas que ustedes tienen es completamente distinta, créanme que se nota la diferencia. Hay otros puestos de trabajo que implican responsabilidades fuera de la programación. Por ejemplo, DevOps. ¿Qué es DevOps? Yo hice la página web, el Mati hizo todo lo que importa, y tenemos que subir eso al internet. Bueno, el DevOps es el que sube al internet, es el que agarra y le dice a Google, che, quiero que esta página web se suba en este momento. Va y compra el dominio en otra página y va y sube el servicio en Google, o en Amazon, o en Microsoft. Y se encarga de hacer eso. Y además sincroniza todo lo que pueda para que nosotros solamente nos dediquemos a hacer el producto. Por ejemplo, cuando nosotros subimos cambios de nuestro producto, automáticamente se suben en la página web. ¿Eso quién lo hace? Un DevOps. Y otro ejemplo de puestos que no tienen que ver con programación son los puestos de liderazgo, por ejemplo, Tech Lead. Si vas a estar programando capaz media hora al día, el resto de horas del día vas a estar en reunión diciéndole a otra gente qué hacer, o hablando con diseño, preguntándoles si ya tienen las cosas listas, o hablando de qué hace falta hacer, hablando con el cliente, hablando con el product manager, hablando con mucha gente, hablando y no haciendo nada. Ayudando a los juniors capaz a tomar decisiones, pero dejándoles que las hagan ellos y evaluándolos. Y bueno, pueden desaparecer con el tiempo y aparecer también, ¿sí? Hay lenguajes que quedan obsoletos, nunca en realidad, pero bueno, dejan de ser frecuentes. Y hay cosas nuevas que aparecen, ¿sí? Con toda la tendencia latente de la IA, lo más común es que todas las empresas están empezando a migrar a que cada empresa tiene una IA particular, suya de su empresa. La empresa grande, la mía. Y seguramente tiene una persona contratada específicamente dedicada a hacerle los prompts a esta IA, a trabajarla, a alimentarla, ¿sí? Y eso es un puesto de trabajo que va a ser cada vez más común. Y después va a aparecer otra cosa. Durante unos años y medio estuvo el metaverso, y había desarrollado el metaverso, créanlo o no. Pasan esas cosas. Y a veces se relaciona con las materias de la facultad. Bueno, un ejemplo es base de datos, que si vos trabajás, hay empresas que tienen gente específica dedicada a base de datos, en las empresas chicas como el día, ¿no? Yo lo hago. O lo hacen los backends, básicamente. Pero si vos estudiaste base de datos, vas a saber base de datos. Si estudiaste análisis numérico, te va a ir bien en Data Science. Sí, Data Science. Que tenía otro ejemplo. Bueno, ingeniería en software se relaciona mucho con lo que es full stack front-end backend, ¿sí? Con lo que es lo más común. Pero si bien algo que tienen todos en común es que no importa que hayas estudiado en la facultad, ¿sí? Lo que los diferencia, de vuelta, reitero esto, es su capacidad de resolver problemas lógicos, ¿sí? Porque no importa que yo en mi puta vida haya vuelto a usar un spline que aprendí en análisis numérico, porque la verdad es que no lo usé nunca, sino que cuando yo estudié análisis numérico, lo aprendí, ese proceso de encarar un problema y resolverlo, lo incorporé, ¿sí? Y incorporé muchas herramientas para resolver ese tipo de problemas. Y ahora cuando me ponen problemas de programación, lógicos, de negocio, yo digo, sí, es una boludez, haces así, y esto así, y listo, y conectar los cables, todo parece conectar los cables. Y ves gente que le cuesta mucho, y ahí te das cuenta de la diferencia, ¿sí? Yo les digo de corazón que he visto a otra gente que no puede resolver las cosas más simples.
o sea, otra gente que no es de fama, bueno, que no puede resolver cosas más simples, y la gente de fama no tiene ningún problema con esto, ¿sí? Y capaz que la gente que hizo el curso, que estudió ingeniería, no es por tirarle shade de ingeniería, le tiramos shade igual, pero sabe, tiene como un año más de React que vos, y dice, sí, esto es una función específica de React, que se le sabe de memoria. Vos no podés aprender eso trabajando al año, a los 2 años, y no te va a cambiar nada porque lo puedes googlear también, ¿sí? Van a estar googleando todo el tiempo y todas las cosas técnicas que no sepan las googlean y las encuentran, es muy simple. Pero las cosas lógicas son mucho más complicadas y ustedes, saliendo de esta facultad, las tienen casi resueltas por años, ¿sí? De vuelta, la base va a ser parecida porque van a empezar como trainee, igual que cualquier ingeniero, cualquier persona que haga un curso, que haya hecho un curso y ya empezó a trabajar. Pero el techo se les va mucho más alto, porque una vez que ustedes incorporan esa experiencia, son máquinas de resolver problemas que otras personas no pueden resolver, ¿sí? Entonces, no es tanto el piso, sino el techo lo que justifica estar entrando. Y nada, no les voy a dar la cabeza con las tareas específicas de cada uno de los posibles puestos de trabajo que hay, porque si no, no terminamos más. De hecho, no sé la mayoría, solamente sé lo que hice yo. No sé cómo trabaja todos los días a nivel de Data Science, más allá de que trabajan con Excel. Pero, o sea, eso es literal. Pero sí hay algo que les podemos contar con seguridad, que comparten todos los puestos de trabajo, que es el proceso de desarrollo. ¿Y cuál es el principal diferenciador, Mati? Bien, de la facultad y el trabajo. Bien, claro, acá vamos a diferenciar un poquito en cada uno de los procesos contra la facultad, ¿no? Contra el trabajo y la facultad. La principal cosa que nos encontramos apenas empezamos a trabajar es el tamaño de los proyectos. Acá la verdad es que normalmente los proyectos que se les dan, creo que el más grande que hay es el de Discreta 2, si no me equivoco, o el de ingeniería. O el de ingeniería. Después del tercer año no lo sé, obviamente. Pero bueno. Algo que agregar son nuestro proyecto de discretos. Ok, felicitaciones, lástima por felicitaciones. Lástima y felicitaciones, está muy lindo pero muy difícil. Bueno, es muy lindo, sí. Es muy difícil. Pero bueno, eso, el tamaño de los proyectos o de los códigos o de diferentes cosas en la industria son inmensos, o sea, no se puede entender lo enormes que son, ¿bien? Por ejemplo, para decirles... o sea, o sea, ¿cuánto tiene de líneas de código el trabajo de ingeniería? 5.000, con mucha furia así. Con muchas furia. 5.000 líneas de código, sí. ¿Han hecho algún trabajo del coso de la facultad que tenga más de 5.000 líneas de código? Ok. Alrededor de 1.000, como decirle, muy alto encima, ¿no? Es como siempre se hacen cosas chiquitas y entregables. En general es la forma de hablar. No, la otra vez yo subí código y fueron 10.000 líneas que agregué en un solo día. En un solo día. Mi producto tiene 150.000 líneas de código. Claro. ¿Y el sueldo? No sé, pero debe tener cada uno tranquilamente 200, 300, una cosa así. Tranquilamente, o sea, son cosas absolutamente inmensas. Inmanejables. Absolutamente inmanejables. Pero bueno, para manejar ese tipo de cosas se distribuyen justamente tareas. Hay personas que están dedicadas a cosas en específico, una ruta en específico. De todo ese proyecto enorme le agarra una sola ruta. Muchas veces depende obviamente de la empresa, como veníamos diciendo. Capaz más sí se tiene que hacer esto y esto, pero bueno, está dividido en tareas, por lo menos, ¿no? Sí. Cosas chiquitas específicas para hacer en ese proyecto. Y es todo un tema dividir las tareas en el día a día, ¿sí? Es lo que, básicamente la mitad del tiempo que estamos trabajando, bueno, la mitad, 20% del tiempo que estamos trabajando, estamos dividiendo tareas. Y coordinándonos. Correcto. La coordinación bueno, también la distribución y la coordinación contra la facultad, que me olvidé de decirlo exactamente, es bastante diferente, ¿no? Capaz la distribución de tareas acá es como, bueno, yo hago esta parte y vos haces esta parte y ya está. Yo hago la consigna A, vos la consigna B y él la consigna C. Y claro, y no hay mucho más es distribución de tareas. por WhatsApp, ya lo hice y ya está, ¿no? Y bueno, acá no es así. La coordinación, normalmente nosotros tenemos todos los días llamadas que se llaman daily justamente, duran
no sé, media hora, ponele, en la que cada uno dice qué es lo que estuvo haciendo, qué es lo que va a hacer, si tiene un problema con algo, si necesita ayuda con algo. Eso no sucede acá. Es lo más difícil que sucede ese tipo de cosas acá. Y también no solamente coordinás con tu equipo, coordinás también con otras áreas. O sea, por ejemplo, si yo tengo que decirle al equipo de diseño que me haga la página web linda para que yo después la pase a código, me tengo que poner a hablar con ellos. Si yo tengo que pedirle al de DevOps que me cree un repositorio para yo hacer alguna playada, les tengo que pedir. Y tengo que estar todo el tiempo pidiéndole cosas a otras áreas de la empresa para poder trabajar. Y acá no hace falta nada de eso, acá simplemente tenés el código y lo haces. Exacto, tenés una tarea, la haces y se terminó, no dependés de otra persona. Somos Tu trabajo el no profe. depende de eso. ¿Ah? Claro, somos coordinados con el profe. Exactamente. Ah. Bueno, y para la coordinación, distribución de tareas y tamaño de proyectos, para todo eso se necesitan herramientas específicas. Cada una de esas herramientas, por ejemplo, lo que se utiliza para poder trabajar esto que yo les decía, una daily, es un sistema que se llama Scrum. Bueno, es Scrum, Kanban... Toda una filosofía de cómo una distribuir filosofía de tareas. trabajo, exactamente, sí. Entonces se tienen reuniones todos los días, después reuniones semanales o cada 2 semanas, reuniones cada un mes o 3 meses, cosas Son así. reuniones específicamente para decir qué tareas hacemos en el día, qué tareas hacemos en la semana, qué tareas hacemos en el mes, qué tareas hacemos en los 3 meses. Y es toda una metodología que tiene pasos muy específicos. Y que después hablar y decir, sí, esto, cuánto me va a costar, qué talle de remera es, cuánto le pongo un poker. Formas muy extrañas de calificar el esfuerzo que miden las cosas. Después, bueno, para la distribución de tareas existe Jira, o que básicamente es dividir justamente las tareas en tickets por una cantidad de horas o tiempo, una dificultad y demás cosas, una descripción y demás. Y son herramientas tipo Jira, también está Trello, está Teams, Microsoft Teams, lugares donde vas a poner toda esta división de tareas y es una herramienta que vos tenés que saber usar. Y después, bueno, para el tamaño de proyectos existe lo que es el versionado normal. Muy probablemente lo hayan usado, que es Git. Vean que ahí existe GitHub, GitLab, Bitbucket, hay diferentes. Y muchas veces, aparte de este tipo de cosas, se utilizan recursos externos. Vean que acá en la facultad casi nunca se utilizan, a menos que sea una API muy específica, Está muy detallado, sí. muy detallada Y bien usable. claro, capaz es de clima y que les piden en una materia en específico y se terminó. Bueno, en el trabajo normalmente se utilizan APIs de otras partes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una página de venta de tickets de eventos, ¿no? Entonces yo tengo que poner una pasarela de pago. A mí, la empresa que tiene 3 desarrolladores, ¿tiene sentido que se ponga a hacer toda una pasarela de pago como la seguridad que conlleva todo eso y demás? No. Conviene pagarle Mercado Pago, capaz, que ya tiene todo integrado, meter eso y que ya esté. Claro, pero tenés que ponerte a leer su documentación y meterlo en tu página web. Y eso es si tenés suerte y lo que tu empresa decidió que ibas a usar como pasarela de pago, tiene documentación. Porque nos ha pasado que haciendo la pasarela de pago, nuestra empresa dijo, sí, estos nos cobran un 2% menos, y era una empresa que recién arrancaba y no tenían nada documentado y teníamos que adivinar cómo funcionaba. Entonces no era posible integrar eso, y estuvimos meses intentando integrarnos y no es código el que podamos hacer. Y eso es muy distinto de la facultad porque bueno, son bloqueos que de repente no tenés. Y encima, arriba de todo esto, tenemos los cambios imprevistos, que acá en la facultad normalmente no suceden. A ustedes les dan, tomen, hagan estas tareas. Pueden haber cambios imprevistos capaz de fecha, por paro docentes, por lo que sea, ¿no? Pero en el trabajo normalmente suelen haber cambios muy imprevistos, muy de la nada. Por ejemplo, un cliente que diga, che, quiero esta pared azul, ¿no? La página azul, ¿no? Y vos llegas y la haces azul y te dice, no, ahora la quiero roja, de la nada. sí, y cuando se le da roja dice, ¿por qué lo cambiaron a rojo? ¿Quién le dijo eso? Y él es esa misma persona, o sea, es así, son los clientes así. Pero bueno, estos cambios imprevistos salen y son normalmente por el negocio. ¿Qué es el negocio? El negocio atraviesa literalmente todos los procesos, ¿sí? Es la principal diferencia con el negocio, ¿okay? Que es algo que no se puede aprender tampoco en la facultad, o capaz que se pueda, pero no que de alguna forma te lo sepan. Pero literalmente es el pan de cada día en la formación.
cómo es el negocio, es el todo de la industria, ¿sí? Y piénsenlo un poco, capaz es medio obvio, ¿no? Pero a ustedes les pagan por programar, no por gusto, sino porque ustedes generan un producto que vale más de lo que ustedes les pagan, ¿no? O sea, Karl Marx los varía, punto. Eso. Entonces, claro, lo que ustedes programen siempre tienen que responder a lo que está generando plata. Es una regla de oro, es muy básica, pero a veces yo me olvidaba mucho. Lo tuve que aprender. Y no les importa el negocio vos cómo hagas las cosas, si las haces bien, si las haces mal, si las haces en C, si las haces en Assembler. No me interesa mientras puedas cumplir con sus requerimientos, que son tiempo y forma. ¿Okay? Si vos haces lo que te pidieron en el tiempo que te pidieron, hazlo como quieras. O sea, puede ser que tu pasarela de pago sea un número al azar, que si sale bien, y si sale mal, sale mal. Y mientras salga bien, estás bien. No hay ningún problema. Al negocio no le importa. Y además es, bueno, como le dijimos, tiene cambios imprevistos porque el negocio es absolutamente dinámico, porque la industria es absolutamente dinámica. Y así como es dinámico, las tareas que ustedes van a estar haciendo van a ser dinámicas. Un día les van a decir, che, hagan esto, y otro día van a decir, che, hagan esta otra cosa. ¿Por qué? Porque el cliente se olvida de que la pared que pidió roja, la pidió roja y la quiere ver azul, o porque de repente la pasarela de pago, dijeron los socios que cobraban 2% menos, decían, no, ahora cobro 2% más. Y bueno, pasamos a Mercado Pago. Y listo, ¿no? Y esos cambios van a pasar siempre, y es un embole, es un bajón total, porque vos estás capaz un mes jodiendo algo, y te dicen, ah, sí, no lo quiero. Y listo. También es muy cierto que hay un contexto que capaz no se ponen a pensar, pero es que hay guerras entre empresas, básicamente, ¿no? Si se ponen a pensar, por ejemplo, Mercado Libre tiene que pelear contra Amazon en un montón de países como México, Brasil, o por ejemplo o Amazon tiene que pelear contra empresas chinas como Temu, como Shopee en, por ejemplo, Europa, o capaz Brasil, en partes así. Entonces uno tiene que capaz dice, ah, bueno, vamos a hacer esto, pero de repente si viene una empresa china y te mete una empresa de venta de cosas como Amazon con envíos gratis, hay que pelear contra esas personas. Entonces hay que mover todas estas personas que estaban haciendo esto a esto para poder pelearles contra eso. Define la prioridad, o sea, literalmente. El momento que pasa eso, de que abrieron las importaciones, la gente de Mercado Libre dijo, lo que estaban haciendo, olvídense. Tenemos que hacer otra cosa ahora. Y es que sí. Me pasa. Y bueno, esto es lo que más me duele, lo que más me cuesta, pero que es funcionar antes de perfecto. Entonces les comenté que es agnóstico, de la programación no importa que lo hagas bien o que lo hagas mal, pero la parte que duele es que hay que hacerlo siempre mal. Porque nunca lo vas a hacer perfecto, no existe código perfecto, es muy difícil de poner que existe, capaz es nunca vas a agregar, ¿sí? Si vos estás una semana perfeccionando algo que ya andaba, es una semana que el cliente perdió, una semana que el cliente no le generó nada de valor, ¿sí? Porque hace lo mismo que hace una semana, lo mismo con meses de instancia, ¿sí? Entonces, una vez que vos haces algo y lo haces más o menos mal, va a estar más o menos mal para el resto de la vida. O sea, es más o menos así. O sea, existe deuda técnica y se puede ir mejorando, pero no tiene más sentido. Capaz no sucede tanto en empresas más chicas, porque no hay tiempo para eso. En empresas más grandes sí suelen haber personas que dicen, bueno, capaz normalmente las personas que acaban de entrar les mandan a hacer ese tipo de deudas técnicas, que capaz es arreglar una cosa, mejorar la velocidad de algo, ese tipo de cosas. Pero en general, siempre se va a priorizar, no digo que está mal, digo que en general siempre se prioriza que funcione antes de que esté perfectamente hecho, ¿sí? Teníamos para decir más. No, creo que todo. Bien. Hay cosas en la vida laboral más importantes que la parte técnica, o igual de importantes que esta parte técnica de trabajar, de estar es el siguiente tema, que es el impacto personal. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a ese tema? ¿No? Perfecto. Nos explicamos mucho. Bueno, obviamente antes que ser trabajadores somos personas. Eso es lo más importante. Entonces toda esta sección va a estar dedicada a ese tipo de cosas, a un poquito de la salud mental, un poquito de estar bien. Porque no se suele hablar mucho de esto cuando se habla de trabajo, y la programación nos pega un poco distinto por algunas situaciones. Exacto. Entonces,
una de las primeras cosas que nos preguntamos y que capaz surgen de todas las cosas que hablábamos antes es cómo soy y cómo me gusta trabajar. ¿Bien? Se pueden definir un poquito dos partes, que es o trabajar activamente, súper a full, buscando la vuelta de tuerca para que esté mejor, o se puede trabajar súper tranqui, haciendo lo mínimo y indispensable, porque el trabajo capaz es algo completamente secundario o es un medio para poder vivir y ya está. Obviamente cada una de estas dos cosas o estas dos formas de trabajar dependen mucho del contexto, dependen mucho de su vida. Hay gente que necesita conseguir más sueldo, entonces tiene que trabajar súper activamente porque necesita esa plata, porque necesita ese aumento de puesto. Y hay otras personas que capaz con el sueldo que tienen, capaz no tienen ningún hijo, capaz no tienen que mantener a sus padres, capaz no tienen un montón de cosas, entonces capaz con $1.000.000 le dicen, bueno, ya estoy, ¿no? Entonces trabajar completamente tranquilo y no le importa. Incluso se pueden tener, esto es algo que pasa, se pueden tener muchos laburos, ¿sí? Intenten no hacerlo en lo posible, es medio hacha. Tenemos un amigo que tenía en un momento 3 laburos y hoy no tiene ninguno, y no tiene ninguna relación, simplemente los 3 laburos se cayeron independientemente. Eso es muy buena suerte. Pero imagínense lo tranquilo que estaba en esos 3 laburos, que podía tomarlos los 3 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, depende de cómo les gusta trabajar a ustedes. Si a ustedes les gusta algo que un poco los desafía un poco más, un poco los presiona a aprender y a codear y estar todo el día sentado en la compu y decir cosas, hagan eso. Pero si ustedes quieren decir, hago una tarea en 1 hora, la tarea del día la hago en 1 hora y a otras 7 horas me rasco, hago mi vida porque la verdad que la disfruto, también está bien, ¿sí? Busquen lo que a ustedes les sirve. O lo que el contexto les dé. O lo que el contexto les dé. Pero bueno, para eso tenemos la siguiente filmina para hablar cuando no tenés opción, ¿no? Es interesante trabajar en programación, un poco lo que les decimos. Hay veces que puedes tener 3 laburos y estar bien, hay veces que puedes tener un laburo y estar muriendo de estrés, porque te están exigiendo mucho, te están tirando mucho encima. Es interesante, ¿sí? No tiene que serlo siempre. La programación en general es muy difícil de explicar y la comunicación es un problema, siempre. Por eso es tan importante las habilidades blandas, ¿sí? La comunicación es lo primero que necesitamos tener pulido para no estresar. De vuelta, si vos tenés el iceberg llegando, si lo avisas antes, no te lo vas a chocar, pero si lo avisas cuando está al frente, te vas a chocar, ¿sí? Me ha pasado 1000 veces. Al principio me ha pasado un montón de decir, che, la cagué en esto, no. Voy a quedar así, callado, y de repente llega el momento que alguien más lo ve y dice, che, la cagaste acá, muy frío. O de la nada se cayó todo el fin de semana y yo... sí, es cierto. Entonces, ese tipo de cosas capaz que están como súper buenas hablarlas, tomar responsabilidad de esas cosas. Y bueno, o sea, especialmente si es una cagada suya, decirla con anticipación es vital. Porque nadie se va a enojar, nadie va a decir, no, ¿cómo codeaste mal? No, van a decir, bien por avisar, ¿sí? Eso. Porque lo que les importa es que funcione. Claro, no importa que cosa, lo importa es cosa. Pongan límites, ¿sí? Porque cuando a ustedes se ponen a distribuir tareas, de vuelta, se juntan todos los santísimos días a distribuir tareas, todas las santísimas semanas a distribuir tareas. Distribuyanlas bien y si ven que les están dando más tareas de las que ustedes pueden tolerar, digan no, basta. O si les dicen, che, hace algo, vos sabés que ese algo no va a funcionar o que ese algo no se puede hacer en el tiempo que te están dando para hacerlo, decirle, che, mirá, no se puede hacer esto, o no puedo hacer esto, o necesito otra cosa para poder hacer esto, ¿sí? No se queden con la carga y exploten al final del día. Van a terminar trabajando horas extra o van a terminar no entregando lo que les pidieron que entreguen y la van a pasar mal. Claro, eso no les sirve ni a ustedes ni a la empresa. Entonces, claro, ustedes se van a estresar, se van a poner mal y demás. Y a la empresa tampoco les sirve. Esto también, obviamente, todas estas cosas sirven a la vida un poquito. Sí, no es solamente para este rubro, pero específicamente para este rubro. Acuérdense que ustedes no son culpables cuando no
salen las cosas, cuando cometen errores, cuando no tienen buenas tareas. Son responsables en el sentido de que ustedes dicen, voy a hacerlo con mi mejor ganas, ¿no? O sea, voy a decir, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto ande, voy a comunicar todo lo que yo pueda para asegurarme de que esto ande, me voy a hacer cargo de que ande. Pero si no anda al final del día, no es culpa suya. No es como que la gente de vuelta va a venir y decirle, qué mal que codeaste, por tu culpa se rompió. ¿Sí? Nadie se va a poner a decir eso. Y si lo hacen está mal, es tóxico eso. Mátanse de empresa. Claro, pero ¿y por qué pasa eso? Porque ustedes, sobre todo cuando empiezan a trabajar, no toman tantas decisiones. ¿Sí? Si alguien les dijo, hagan eso, bajo la línea del negocio, hay que poner a pasar el pago. Vino el líder técnico y dijo, bien, pongamos a pasar el pago así, así, así. Hicieron la ley y distribuyeron. Y vos dijiste, yo tomo esto. Y cuando llegaste a hacerlo, lo hiciste mal, y después vos lo mandaste, nadie lo revisó, se terminó subiendo y los clientes les fallaba la parte de pago. No es culpa tuya, es culpa de todo ese proceso que no estuvo bien pensado. Es culpa tuya, es culpa del líder, si quiere culpa de darte una tarea que vos no podías hacer. Deberías saber el líder de tu equipo qué tareas podés hacer. Es culpa del equipo por no poder poner a alguien para que pruebe las cosas antes de subir las productivas, ¿sí? Que no se puedan detectar esos errores. Nunca es culpa de nadie, solamente cada uno tiene sus responsabilidades, ¿sí? El líder técnico es responsable, el área de testing es responsable y ustedes también son responsables, pero no son culpables. Claro, cada una de las cosas que les venimos diciendo de, por ejemplo, eso, de daily, todos los procesos que existen, todo está hecho para que vos puedas hablar, pedir ayuda, explicar que no te está saliendo, que no vas a llegar. Obviamente, si vos tenés que entregar algo el jueves y vas el miércoles y decís, che, no llego, bueno, es mañana, sí, pero si lo avisas el lunes, bueno, alguien me puede ayudar porque no llego, listo, sí, distribuimos las tareas de otra forma y esta persona te ayuda, listo. Y una cosa más, que a veces el negocio nos pasa por encima, ¿sí? El negocio es medio una bosta, a veces haces la pasarela de pago, la terminas el mes y te dicen, me confundí, para mañana tiene que estar esta otra pasarela de pago. Y a veces tenés que hacerlo porque realmente es importante para la empresa, ¿sí? Y esto es importante, que no dejen que el negocio los pase tan por encima, ¿sí? Ustedes pueden ser muy piolas, muy buena onda y decir, ok, voy a hacer las horas extras que tengo que hacer para que esto ande. O pueden no hacerlo, ¿sí? De vuelta, no es solamente no es su culpa, sino que tampoco es suyo esto que están haciendo. Sépanlo. O sea, si la empresa pierde millones de dólares porque falló una pasarela de pago de mierda, ustedes no pierden nada. A ustedes le tienen que pagar de vuelta. Y de todas formas, capaz que si te mandan una cagada astronómica te van a echar. Pero en general no lo van a hacer, ¿sí? Entonces no se pongan la camiseta de la empresa. En el sentido de que no digan, esto es mío y me importa que le vaya bien porque si le va bien a esto, me va bien a mí. No es cierto eso. O sea, a menos que sean dueños de la empresa. En ese caso, rómpanse, tipo. Pero claro, si no compartimos la ganancia, tampoco compartimos las pérdidas. Exacto. Entonces, el negocio a veces hace esas cosas completamente chotas que son estresantes, son muy estresantes. Cuando estás con mucho cariño sobre un código y dicen que no sirve para nada en los días, no se puede hacer de otra forma, ¿sí? Pero sepan que no es algo que les tiene que afectar realmente. Y un poco también de lo que hablamos antes es del ambiente laboral, que es muy importante, nos impacta mucho. ¿Por qué? Imagínense que trabajan 8 horas al día, ¿sí? A veces se trabaja menos, a veces se trabaja más, pero se trabaja en un tercio del día. Como te trate ese trabajo, es un tercio de tu vida, ¿no? O sea, es bastante. Y siempre se trabaja en equipo. Si vos estás todo el día trabajando en equipo y te llevas mal con ese equipo, todo el día la vas a pasar mal. Si te llevas bien con ese equipo, todo el día la vas a pasar bien, ¿sí? Todos los días, todo el tiempo. Todos los días, todo el tiempo. O sea, cuando trabajamos con Mati nos cagábamos de la risa, todo el día. En los momentos de mucho estrés, nos íbamos a jugar un partido de fútbol en un arcade que había en la oficina, nos cagábamos de risa, toda la oficina nos miraba como, estoy trabajando. Y eran 5 o 10 minutos que estábamos echando la bola, y volvemos a trabajar y volvemos refrescados. Hablábamos de las cosas del día, las codeábamos en la mesa, o sea, no teníamos ningún problema de estar todo el día en reunión si queríamos. Y
Y así se trabaja bien, pero si todo el equipo te llevas mal, como era el Mati, que compañero este. Ah, sí, el de las 8 de la mañana. Claro. Quedaba así, no, era imposible. Porque además, tampoco dan ganas de pedir la ayuda. Tampoco dan ganas de dar ayuda, ¿no? Si esta persona le está haciendo mal, si te está insultando o si está mala onda todo el tiempo, es muy complejo. Porque pasan muchas horas ahí. Hay gente que ve más a la gente del trabajo que a su familia a veces, ¿no? Entonces, hay que saber Sí. que es muy importante eso, ¿no? Bueno, las cuatro serían. En un ambiente tóxico de trabajo, las responsabilidades son muy difusas, ¿sí? De vuelta, ¿quién echa la culpa a quién? ¿Por qué yo subí el error a la pasarela de pago que perdió $1 millón para la empresa? En una empresa que tiene un buen ambiente, la gente puede decir, uy, me la mandé, lo probé. En una empresa en la que no, o no van a decir nada, van a decir, sí, ¿por qué siguen mandando ese código basura? ¿Sí? Los líderes de equipo tienen mucha responsabilidad en detectar los problemas antes de que pasen, ¿sí? Y si no lo hacen, siempre es realmente su responsabilidad solucionarlos y disponer todos los recursos. Pero si le dicen, sí, solucionalos, y vos tenés que hacer todo vos y de repente tenés que al mismo tiempo solucionar un problema y desarrollar una funcionalidad que te pidieron para mañana y tenés que hacer las dos cosas al mismo día y nadie te ayuda a explicarte cómo, y tenés muchas responsabilidades, te hace mal eso. Es realmente malo para vos personalmente y para la empresa también. Bueno, después resuelve conflictos. Esto parece raro, pero es, a ver, si todo el grupo se lleva bien como nos llevábamos, nos pasaba, alguien se mandó una cagada, bueno, nadie se enojaba. Era como, bueno, me siento a ayudarte, veamos qué onda, qué está pasando, ¿no? Mientras que si estás en un equipo que no tienen ganas de trabajar, que no tienen ganas de ayudar o que te llevas mal, lo más probable es que te alimente ese conflicto y sea más difícil resolver cualquier cosa. Si te mandaste una cagada, va a ser más difícil resolverlo. Y bueno, obviamente te va a ayudar a crecer, tener un buen equipo, resolver estos conflictos de forma más rápida, con compañeros que tengan ganas de resolver eso, te va a ayudar a crecer porque vas a poder resolver esos conflictos, vas a aprender cosas nuevas. Ya aprender cómo. Dijimos que las habilidades blandas son la mitad de trabajar en la programación, ¿sí? Tener un buen ambiente laboral. Trabaja mucho tus habilidades blandas, porque la gente con la que estás se comunica, la gente con la que estás está abierta a que vos te comuniques, a que asumas errores, asume los errores, ¿sí? Hay iniciativa, entonces es más fácil preguntar, es más fácil levantar la mano. En cambio, cuando no lo es, Claro, te da menos miedo. claro, y en general también vas a aprender mucho porque vas a pedirle ayuda a tus compañeros y te van a enseñar cosas. Eso en un ambiente tóxico no pasa. Le pedís ayuda a alguien y te dice, sí, en un rato te hablo. Y a las 4 horas te dice, ¿estás? Y son las 6 de la tarde. Y es como, no, obviamente no querés enseñarme a hacer esto. Y obviamente también eso los va a ayudar a ser mucho mejor en el trabajo y, Totalmente. y muy probablemente crecer puestos también. También el puesto es importante. Pero además, define nuestra vida fuera del trabajo, ¿sí? Porque como salimos del trabajo, vamos a la vida directamente al resto de nuestros días, somos personas atrás de eso. Imagínense estar trabajando todo el día en un lugar que te cansa todo el tiempo, que te hace mal, porque estás todo el día estresado, porque te expulsa la gente, porque te va a tratar mal, porque te hace un millón de cosas. Cuando llegas a tu casa no tenés ganas de hacer nada, no tenés ganas de ver a nadie, no tenés ganas de vivir las cosas de tu vida, tenés ganas de irte a dormir y arrancar el día siguiente, y cuesta mucho descansar así, cuesta mucho cambiar la cabeza así. Impacta mucho tu ánimo. Eso, despertarse, como decía antes, despertarse a las 8 de la mañana para alguien disfrutando, durísimo. O es muy diferente a llegar a la oficina y que te digan, Marty, ¿cómo estás? Bueno, cambia mucho el ánimo de todo el día eso, ¿no? Sí, después de 8 horas de eso o del otro, ya estás feliz o triste, estás con ganas de ver gente o estás sin ganas de ver gente, y impacta tus relaciones con la demás persona. Bueno, si la pasaste mal todo el día en el laburo, lo más posible es que descargues mucho eso con tus familiares, con tus amigos, ¿sí? También es eso, o sea, es como decir, no tengo ganas de ver a nadie porque me harté de la gente por hoy, y daña tus relaciones. Otros vínculos, porque con los chicos con los que hacemos trabajo, con los que trabajamos en el equipo, todavía somos amigos. Después de un año de haber medido esa empresa con él, y hubo 6 meses, ¿sí? Seguimos juntándonos.
nos seguimos viendo, nos cagamos de risa, hablamos mal de la empresa de la que nos fuimos. Sí, somos un grupo muy sólido y esto es importante, está bueno, no solamente por lo personal, sino por lo profesional también. Yo sé que en todos los laburos, a los que están trabajando ahora mis amigos, me van a recomendar si yo les pido. Y eso es un puente que a ustedes les va a poder conseguir un laburo en algún momento. Y además también, muchas veces, ya nadie trabaja con nadie en ese grupo, pero muchas veces uno por ahí dice, che, ¿cómo funciona esto? Y por ahí te dice, sí, se hace así, así. Y es como súper lindo eso, ¿no? Poder saber que hay otras personas con las que nos llevamos bien, que tienen los mismos gustos y todo, está como súper bueno. Y también es muy importante que sepan que un buen ambiente laboral les permite a ustedes priorizarse. Si yo voy a recursos humanos y le digo, che, mañana viernes tengo un turno con el quiropráctico que tiene, si no, turno recién en noviembre. Y la espalda me está matando del dolor, no puedo aguantar más el dolor de espalda. Y tu recurso humano te dice, no, tuviste que haber avisado con un mes de anticipación. Yo voy a estar hasta noviembre con el dolor de espalda, mal, con mala onda, y voy a recordar en ese momento que soy solamente un numerito de mierda para la empresa. ¿Sí? Mientras que al final te van a decir en las empresas que son piolas, sí, anda. ¿Qué vas a perder? ¿1 hora del día? ¿2 horas del día? ¿4 horas del día? Porque tu quiropráctico está en Carlos Paz. Bueno, intentar avisar con más tiempo la próxima. No está bueno que te existan así y que te hagan perderte a vos los turnos de médico, las cosas importantes de tu día. O sea, hoy salimos a las 5 nosotros sin ningún problema para venir a la charla. Y Claro, capaz si a mí me decían, no podés tomarte 1 hora, capaz era muy difícil que dé la charla, ¿no? y es el día y la noche, o sea, porque esto nos gusta hacerlo. Lo mismo con ustedes, o sea, tengo un compañero que todos los miércoles se va a jugar pádel a las 5. Eso es muy fácil. Eso no ¿Me entendés? Y es eso, tengan idea de que ustedes son prioridad en esta vida. O sea, ¿para qué trabajan? Para cobrar un sueldo. ¿Para qué cobran un sueldo? Para tener una buena calidad de vida. Si no tienen una buena calidad de vida porque el trabajo no los deja, no les sirve ese trabajo. Y bueno, eso es un poco todo lo que les queríamos contar. Así, tenemos Zoom. Y en el tiempo, 6:30, 7:40. Hay 2 preguntas, ¿sí? Que suelen ser las que nosotros pensamos que más salen para responder en este momento. Y una es, ¿debería empezar a trabajar acá? ¿Debería empezar a buscar trabajo? ¿Debería empezar a salir al mundo laboral con esto? ¿Ahora puedo conseguir un trabajo? Eso obviamente va a depender mucho del contexto en el que estén, como les decía hace un rato. Capaz, contra la persona que tienen al lado es muy diferente su vida y todo. Muy probablemente a esas personas acá, o que de la nada, por ejemplo, tienen que mantener a sus viejos, porque los viejos no tienen jubilación, o lo que sea, por ejemplo, o de la nada tienen un hijo y se tienen que poner a buscar laburo. Es mucho dependiendo del contexto, mucho dependiendo de cuáles son sus objetivos de vida, pero la verdad es que siempre, si están estudiando y demás, lo mejor sería en realidad que traten de seguir estudiando. Bueno, sí, no, pero está bien. Porque de vuelta, el estudio lo que le da no es el piso, porque el piso va a ser el mismo hoy o en 3 años. ¿Sí? Lo que le va a dar es el techo. Una vez que empiecen a trabajar, es muy difícil que sigan estudiando, ¿no? Y sobre todo en esta facultad, que lastimosamente tiene unos horarios bastante culiados. Es así. Para trabajar no hay forma. Yo me debía una materia, que la dije a todos, justamente, y le hice mientras trabajaba y era un pernazo. Cortar el trabajo los martes y los jueves a las 4, a las 4 no, a las 12, para llegar a la 1 del facu, llegaba hecha otra facu, salía de la facu más hecha bosta, ¿sí? Y era difícil. Y por suerte es un semestre, eso está bueno, es un semestre de la materia, pero si hubiese habido un horario nocturno, me hubiese gustado mucho más, y ese sueldo me lo descontaron también, o sea, justo podía yo descontarme ese sueldo, claro. Y no es algo que todo el mundo puede. Entonces, nada, yo les diría que lo posible, si tienen esa posibilidad, hagan la carrera completa. Y la siguiente pregunta es,
seguir estudiando particularmente acá. Me sirve más ingeniería, me sirve más un cursito de Udemy y la gama laboral. Sí, le sirve mucho estudiar acá. Es un poco lo que les decía de la base, ¿sí? La resolución de problemas no tiene paralelo con otras personas profesionalmente. La carrera es muy linda, la carrera me parece hermosa en comparación con la otra que he visto muchas cosas son bastante un perno. Pero la diferencia se nota, ¿sí? Y no es de vuelta, no es como que estudiando ingeniería vas a tener ventaja para trabajar en la industria, porque ingeniería está orientada a la industria, ¿sí? La parte que tienen que aprender en la industria tienen que aprender todos, no importa la carrera. La parte que es específicamente de ciencias de la computación no se enseña en las otras partes. No se enseña en un curso de Udemy que te explique específicamente cómo coder con React. Eso lo vas a poder googlear en un día y ya está. Entonces sí les conviene seguir estudiando acá y mucho. Bien. Creo que ¿alguien tiene alguna pregunta? Sin ningún tipo de presión ni nada. Hay preguntas muy importantes que no han hecho. Hay preguntas muy importantes que no han hecho, sí. Ustedes son los que han contado la mayoría de su experiencia es en desarrollo web, puede ser, y hay experiencia en otros campos. Sí, yo he hecho desarrollo web, desarrollo mobile y todo lo que es backend también he hecho. Pero sí, es la misma, básicamente. Bueno, he hecho cosas de DevOps también en la primera empresa porque tenía que hacer 1000 cosas. Entonces fue mucha parte de DevOps, así que sé como bastante de esas cositas. Eso. Yo quería preguntar a ustedes personalmente, Sí. supongamos que se plantean querer terminar la carrera, o sea, ahora laburando. Sí. ¿Es muy incompatible hacer eso? O sea, No. O sea, Te digo, depende. Para mí no, para él sí. Yo, justo ahora, podría dejar el laburo todo año y terminar la carrera. claro, No laburaría estudiando. claro, eso ya es lo complicado, ¿no? Claro. Claro, o sea, en cuarto, si no me equivoco, las materias son martes y jueves de 9 a 18 horas. Entonces, muy impaciente trabajando. O sea, a menos que puedas decir, no trabajo estos 2 días con esa empresa en particular y que no te paguen esos días y que estés bien con esa plata menos, ahí sí se va a haber Muchas condiciones que son muy especiales. Exacto, es medio complicado. O sea, en mi opinión no se puede, es muy complejo, pero capaz se le puede encontrar la vuelta con cierta empresa, capaz chiquita, que puedas charlar las cosas o puedas hablarla y eso. ¿Alguien tenía una pregunta por eso? Para el CV, más o menos, ¿qué sería lo más importante para una industria? ¿Qué es lo que más pega del CV, digamos? Bien, si vos lo que querés conseguir es laburo así lo más rápido posible, buscate algo tipo frontend o backend también, pero suele ser JavaScript, basado en JavaScript. Son las tecnologías que más se buscan. Hacerte un par de proyectos de eso está bastante bueno. Y eso es React y Node. Sí, mi recomendación es agarrar algo que te guste, de eso ponerle o algo parecido y mandarle eso en específico, ¿no? Hacer proyectos, sentarte, probar, intentar, arreglar cosas, todo eso. Está bastante bueno. También te va a servir mucho para poder contar esas cosas en las entrevistas, para demostrar que sabes un par de cosas y que te encontraste con errores y le encontraste la vuelta y cómo le encontraste la vuelta. Le preguntaste a amigos, te estuviste fijando en internet, como todo ese tipo de cosas también sirven un montón. Más que nada al principio. Y tampoco es mala idea simplemente buscar un puesto que sea junior trainee en algún lenguaje, aplicar y después aprender. ¿Sí? Si tenés esa capacidad de hacerle en un día un proyecto chiquito o en una semana que te van a tardar en responderte, o simplemente hacerlo por el deporte, es decir, capaz que ni me llamaron, pero me senté y pude hacer un proyecto en este lenguaje que no conocía y lo tengo acá. También está bueno hacer eso. Sí, algo que tenemos muy bueno la gente de FAMAF es que aprendemos muchos programas, muchos lenguajes. Sabemos en C, C++, Julia, Python, Scala, Haskell. Entonces, Lengua 8. Daba que también en ingeniería.
JavaScript. Entonces, todo eso está muy bueno porque les da un panorama de que no importa el lenguaje mucho, la verdad, importa que sepan programar. Eso es como lo más importante, me parece. Y además creo que les da esa forma de ser dinámicos con los lenguajes. De hecho, yo en los 3 laburos que tuve, en ninguno programé, nunca había programado en ese lenguaje y no hubo ningún problema. En el primero trabajé con Python, en el segundo con JavaScript y en el tercero con Golang. Nunca había visto una sola línea de Golang cuando entré al mercado libre, pero bueno, se puede trabajar, se puede aprender. Claro. Sí. Dando su experiencia y sobre todo con cómo está avanzando todo ahora, ¿ustedes dirían que es mejor especializarse en una tecnología muy específica, como React, o algo más amplio como Full Stack? Yo no diría de apuntar a especializarte en una tecnología. Yo digo que siempre no hay que casarse con React, no hay que casarse con ninguna tecnología, porque de repente eso cambia como el día y la noche, ¿no? Hay muchos trabajos que piden Angular y yo no sé Angular, pero siempre aplico cuando tengo un laburo. Y en la entrevista me dicen, ¿sabes Angular? Sí. ¿Tenés experiencia? Sí. Y no te van a poner a picar y vos podés decir, bueno, vamos a hacer técnica, ok, me estudio las 3 pavadas que tengo que saber de Angular, que son muy parecidas a la verdad, pero no son lo mismo. Y chamullo y caigo bien y ando, ¿sí? Y después al mes, a los 3 meses de trabajar con Angular en la empresa, ya voy a saber cómo se trabaja en el día a día. Es muy fácil. Al principio incluso, y esto me pasó también en los 3 laburos, los 3 laburos lo hice con JavaScript. Y cuando empezó a trabajar, los 3 laburos con JavaScript y con React. Cuando empezó a trabajar sentía que no sabía programar. ¿Sí? Y eso les va a pasar porque de repente ven 10.000 líneas de código en una carpeta del orto y dicen ¿dónde está organizado? ¿Dónde están las cosas? No entiendo nada, no encuentras nada. Y empezás a buscar la arquitectura y es difícil, es muy difícil, pero en 2 semanas lo aprendes. ¿Sí? Se aprende, pero te pierdes. Con los lenguajes es lo mismo. ¿Sí? También he trabajado en Python, sin saber Python, en la empresa que trabaja con JavaScript, y me dijeron, che, ¿sabes Python? No. Che, ¿querés ver este código? Bueno, lo vi, sin saber Python lo modifiqué, sin saber Python lo hice andar. Entonces, sepan que eso, que yo no te diré que te especialices, te diré que consigas un poquito más de experiencia en general para decir, sí, sé lo básico de Angular, sé lo básico de React, sé lo básico de Vue, sé lo básico de todos los lenguajes de frontend, entonces el que caiga vos sabes. Eso está bueno. Sí. Un proyecto para el portafolio podría ser una página web entera. Sí, el portafolio mismo. Eso es buenísimo. Sí. Y más si lo podés subir a alguna página, hay diferentes. Hay formas de hacerlo gratis. No se los voy a decir, para que las googleen. No, yo se las, porque está bueno googlear y aprender a encontrar las cosas por uno mismo. Eso es importante. No, digo, aquí está el link, fíjese, yo la hice y... Claro, sí, y es un portafolio. Mi primer portafolio, o sea, hoy también esto, no sean perfectos. Mi primer portafolio me da. Hoy lo veo y me largo de hablar de la vergüenza. Pero lo mandé y con eso conseguí un laburo, así que tan mal no estaba. Claro, en ¿sí? ese momento te sentías orgullosa de lo que habías Más hecho. vale. Y siéntanse así porque es algo súper importante. Exactamente, pero no busquen no digan lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer hasta que esté perfecto y no tengan ningún problema. Vean que esté presentable, que esté bueno y que les puedan preguntar cosas al respecto, pero tampoco se casen con esa idea de que tiene que ser el mejor portafolio que existe en la paz del teatro. Sí. ¿Cómo ven ustedes el impacto que está teniendo la IA? Porque para hacer un proyecto, digamos, obvio que lo ideal es entenderlo, hacerlo, pero te puede ayudar mucho la inteligencia artificial a hacértelo. Si no te importa no entenderlo y que funcione, y a la hora de ir a una entrevista o presentarlo no estás entendiendo lo que haces, y a su vez ustedes dijeron que la industria el tiempo apremia, digamos, y si funciona, funciona. Sí. Y lo terminé haciendo con IA por ahí sin entenderlo. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, la IA me parece que sirve muchísimo para entender cosas, ¿no? Vos te podés tirar un bloque de código que te va a explicar cómo funciona. Ahora, la verdad es que yo en mi trabajo casi no lo uso. Lo uso para testing específicamente, más que nada porque no tengo ganas de ponerme a hacer eso. Entonces le tiro y, bueno, nunca me da lo que está bueno, lo que me sirve. Siempre le tengo que modificar cosas, pero bueno, me sirve para ese tipo de cosas. Pero para mí, para explicar cosas y para entender cosas, está muy bueno.
hay veces que googlear es más rápido que ponerse a preguntarle a la IA. Y es lo mismo, o sea, es la misma pregunta con googlear. Hay veces que vos vas a Stack Overflow, con la primera respuesta, copias el código, no lo entendés, lo pegás, anda, producción. ¿Sí? Y bueno, pasa esas cosas. Y no está mal. Pero a medida que pasa el tiempo vas a empezar a entender más qué hacen cada cosa, porque esos son a veces problemas de lenguaje, en realidad pasa mucho. Que hay de repente una función muy específica que hace algo muy específico y vos querés que se porte tu aplicación de una forma muy específica, pero no sabes cómo. Y lo terminás googleando y no entendés por qué, pero funciona. A nivel técnico, ¿creen que la universidad se está quedando un poco para atrás por cómo va el mundo laboral? Porque varias veces cuando me ha tocado trabajar con otras personas que siempre eran universitarios, yo recién me metí este año, que supuestamente sabían programar, siempre veía como que estaban como un poquito más atrasados, digamos. ¿En qué sentido? ¿En lenguaje o en...? No, en programar en general. O sea, vos decís trabajando con gente de otras carreras o de esta carrera. No, de esta carrera, de esta o carrera. de otras también. De otras. Claro, vos decís mundo universitario en general. Claro. No, eso no le sentí. La verdad que no. A ver, yo creo que programar ha sido igual desde que se creó. Sí, claro. Simplemente, También puede ser en diferentes tipos de lenguajes, o a nivel profesional eso. claro, Sí, eso sí. Por eso, muy probablemente creo que en la UTN te hacen hacer una página web, te hacen hacer un Cosas con poquito de cosas. JavaScript, todo Entonces, eso. obviamente vas a tener un poquito más de ventaja en ese tipo de cosas específicas. Pero lo más probable es que vos sepas programar un poco mejor, ¿se entiende? Porque acá se busca específicamente eso. Ellos capaz saben utilizar esas herramientas, no tanto programar, ¿se entiende? Entonces yo creo que específicamente en programación, en escribir código, en entender lo que estás haciendo, en pensar un algoritmo, estamos bastante mejor. De hecho, esa es mi experiencia trabajando con otras personas que han sido otras carreras y cosas así. De hecho, haciendo un paralelismo, sistema operativo con DevOps también. Sí, te rompe la cabeza eso. Te rompe la cabeza el sistema operativo y no sé si tienen ni a palo, no lo tienen ni a palo en la UTN. He hablado con gente de la UTN y me dicen, sistema operativo, sí, hicimos esto todo por lo de ese. Acá modificás muy Acá sí es un sistema operativo. Es locura. Y se dice ligero, pero después nunca va a tener ningún problema similar en la industria por años. Primero, yo todavía estoy esperando encontrarme algo parecido. No me parece. Son problemas muy simples. Sí. ¿En el segundo año se puede conseguir trabajo? Sí, de O primero, sea, hay una segundo, tercero. materia donde vos decís, tengo toda tal materia, con tal promedio y conseguís el trabajo de eso. Seguís estudiando remotamente. No me acuerdo qué materias hay en segundo. Así específicamente por materia. Algoritmo 2 es la más importante de todas las del segundo año. Sí. Entonces, eso hay que saber si aprobando esa materia, por ejemplo, seguir estudiando, trabajar remotamente. Con eso se consigue. Sí se consigue trabajo en la medida de que vos puedas aplicar y vos puedas tener el trabajo. Una materia que para mí es muy importante porque es la más parecida al trabajo en sí es ingeniería en tercer año, segundo semestre, creo. Capaz lo cambian. El proceso que tienen es muy bueno porque más que nada trabajar como si fuese realmente la industria, un poquito, como una idea muy chiquita. Del resto de materias, no hay ninguna que sea como, wow, esto lo estoy usando en el trabajo todos los días. Paradigmas para mí están muy buenos. Paradigmas también está muy bueno porque te explica varias cosas de las que explicamos hoy respecto de codear, no casarse con un lenguaje, sino saber escribir código en general. Pero todas las materias siempre ofrecen problemas y te hacen pensar en las soluciones. ¿Sí? Y eso es lo que más me llevo de este ramo. Romperme la cabeza con problemas que son imposibles, aprender las soluciones y después resolver problemas por mi cuenta. ¿Sí? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, hasta segundo año está muy bueno hacer materias que son como súper importantes, algoritmos, 1, 2, introducción a los algoritmos. Si hiciste esas, la verdad es que eso ya te da una base muy buena. Y si haces las otras cosas como agarrar un lenguaje, ponerte a programar, ponerte a hacer un proyecto, cosas así, yo creo que eso va a ayudarte mucho si vos estás buscando un laburo, ¿no? Te
te va a ayudar mucho a conseguir un trabajo. A ver, conseguir trabajo se puede, pero eso, te tenés que sentar, ponerte a pensar un proyecto que quieras hacer, capaz de poder pedir a la IA, ¿no? Che, ¿qué proyectos puedo hacer? Que sean diferentes a lo común, o iguales a lo común, que se son, no sé. El proyecto que, por ejemplo, ponen los profes, o cuando vas a rendir, que también no sirve eso como a la carrera, porque vos lo cargas, y bueno, ya trabajé o estudié en esto. Un poco, depende, con en ingeniería, haces un proyecto bastante lindo, y capaz que puede servir al principio, pero el resto de proyectos es medio difícil que se a la larga no. Son muy específicos de la carrera, muy chicos también esos. Entonces es medio difícil. Es mucho más fácil capaz sentarse a hacer una página web y mostrar eso. Y eso, te va a hacer fácil, ¿no? No es difícil técnicamente. Sí, mucho, no. Eso. ¿Creen que es importante para las empresas que vos tengas un título universitario, ya sea de intermedio? En mi opinión, no. O sea, podría no terminar el tercer año, hipotéticamente, y ponerme a trabajar. Sí, yo hice eso, terminé, conseguí el título y... Claro, pero sí, sin conseguir el título. O sea, no es completamente necesario bueno. en las empresas. Yo creo que no, la verdad es que no. O sea, sí, en realidad mentira, los datos dicen que sí se fijan. Tenemos los datos, sabemos que se fijan. Hay una diferencia muy importante. ¿Amarramos? En la aceptación. No, no en la aceptación. Claro, el techo, lo que En el decís techo, vos. exactamente. Bueno, también hay empresas que, bueno, creo que si trabajas en blanco y tenés título te pagan un poco más. No sé bien cómo funciona eso, pero creo que funciona así. Sí. Pero hay una cosa más que explica un poco eso. Los salarios. Me sorprende que nadie pregunta cuánto se cobra. Para tener preparada la filmina por si lo bueno, vean que el salario más alto, de vuelta, pueden buscarlo todo, pueden buscarlo en internet, inventado, es la licenciatura, ¿sí? La licenciatura completa, que es la barra violeta. Y fíjense, este salario en dólares. ¿Te dan a leer? Son pesos. Vale, pues. Eso nos manda. O sea, eso es una coma para que sea, o sea, sería así muy todo. Sí. Entonces, fíjense cómo, también, acá no está la gente sin carrera, pero fíjense una tecnicatura superior que no es como una carrera completa universitaria. ¿Cuál es el salto? Esto se me pareció en el disco, ¿no? No, está como, acá están los sistemas y no está nuestro analista. No está. Pero está licenciatura en computación, en progreso y completa. ¿Y eso ¿Sí? tiene? Este año. Sí, esto lo hacen todos los años. OpenQB lo hace todos los malditos años. Creo que sacan 2 al año. La primera mitad del año y la segunda. Esta es la de la primera. Exactamente. Y fíjense eso, ¿no? Que incluso incompleto es más alto que todo el resto de incompleto. De todo el resto de carga. ¿Sí? Y fíjense que capaz que ingeniería en sistemas o ingeniería informática, al principio, en curso, es un poquito más alto. Capaz que hay la diferencia de saber un poquito de negocio, de economía, ¿sí? Pero la larga, con las carreras completas, es una diferencia de clase. Obviamente estos salarios son altos. Sí. O sea, lo más probable es que no cobren esto, porque esto es un promedio entre todos los salarios. Hay gente que cobra una locura. Y entra en estas cosas. Y hay otra gente que cobra capaz 500.000 pesos trabajando capaz con nuestra cantidad de años. Sí. Hay empresas muy chocas. Sí, imagino que hay muchos más ingenieros que licenciados. También. 100%. De hecho, es muy común que entres y seas el único, la única persona, la mayoría son ingenieros de la UTN, de la Pascal, de la Pascal, de la UNC también. Sí. Pero bueno. Igual sigue hablando del techo. Sí. Pero bueno, eso, o sea, la licenciatura, por eso también está bueno mantenerse estudiando y si pueden terminar la carrera, mejor, porque literal es la carrera mejor pagada y esto es así hace varios años. O sea, creo que el 100% de las encuestas de OpenQB que empezó en 2021, si no me equivoco, en todas salió la licenciatura esta como la mejor, en todo el país. O sea, ¿solo este en Argentina?
Esto es lo de Argentina. Sí. Internacionalmente es otra cosa. O sea, los sueldos a nivel internacional son un desastre. En el sentido, bueno, a veces hay sueldos de postulaciones de LinkedIn, $10.000, $12.000, ¿sí? Yo quiero. No te compro. Y bueno, tienen como 16.000 personas aplicando, ¿no? Es difícil. Sobre todo esos laburos internacionales tienen mucho más prioridad la gente que reside allá. Pero te puede pasar, como le pasó a un amigo que lo contrataron de afuera, a través de una empresa acá de recursos humanos, que le comía como el 20% de sueldo. Estuvo 1 año o 2. Y pero, o sea, con el 20% de ese comido era una locura. Era mucha plata, era como. Era por más o menos, no sé si eso, pero era $2.000. Por ahí, ¿no? $2.000. Por el de invadir la privacidad de mi amigo, compartir con todo el mundo. Pero eso, después lo contrataron a él sin la empresa de recursos humanos y pasó a contratación directa y ahora cobramos. No sé cuánto. ¿Han decidido emprender? O sea, entiendo que la charla es para conseguir un trabajo, la relación de dependencia, pero con toda su experiencia, digamos, ¿han decidido eso? A mí me encantó la oportunidad de decir. Pero la decisión es difícil. No es difícil por el tema de no querer hacerlo, de que sea difícil el código o lo que sea. Necesitas una inversión inicial copada. Es medio que así. Y lo que pasa es que también si vos vas a invertir o tenés que encontrarte mucha gente que esté muy en la tuya y te pueda coordinar y ninguno cobra hasta que eso genere plata, que suele ser como empezaron la mayoría de las empresas de acá Argentina. Pero lo que va a pasar en general es que a esa gente no podés, y vos si no tenés a esa gente tampoco podés hacer nada, porque de vuelta son los productos que sacan plata son muy grandes, ¿sí? Entonces no podés hacer vos 30.000, 50.000 líneas de código de la noche a la mañana o en un mes o en un año que funcione y que sea negocio sin tener nadie que te diga, che, esto te está haciendo medio que anda mal, ¿sí? Es muy difícil y tenés que hacer todo el diseño, toda la parte legal, toda la parte de subir las cosas a una página web, además de código. Y eso también es difícil, tiene una dificultad propia y un costo. Claro, o sea, nosotros muchas veces vemos personas que debemos decir, oh, sí, vendió su empresa por millones de dólares, y vos decís, oh, quiero hacer eso. Pero normalmente uno conoce las historias que salieron bien. Hay mucha gente que le pone mucha plata, muchas cosas, mucho tiempo y no le sale bien. Dependiendo mucho del negocio, mucho dependiendo del contexto global también. Pero algo que tiene bueno la programación es que como es, entre comillas, tan nueva, hay muchas cosas para hacer y si te pegas en algo, le pegas, la verdad es esa. Sí. Con respecto a la edad, se explica mucho cuando vas a buscar trabajo, porque dicen, mira, que recibiste tal de edad, estamos buscando esto. ¿Sabes que ¿No se fijan en eso? no, yo he tenido compañeros de todas las edades, así que no sé si de todo. Se recibieron 50, ¿no? Bueno, pero digo, de diferencias de edades muy grandes. 60 como que no trabajaste nada. O sea, por ejemplo, en Mercado Libre tengo una compañera que entró con 33 años, me parece, al bootcamp. O sea, sin tener conocimiento, sin nada, estuvo súper bien. Entonces, creo que existen. Sí, hay mucha gente joven, pero hay de hecho más gente entre los 25 y los 30. Aparte son como que te recibís muy tarde y no tenés experiencia. Sí, entonces, claro. No, pero no suele ser un día. entonces, La edad sola no suele ser un día. Claro, está. No, con eso que hablaban de trabajar mientras estudiar, Sí. por ahí puede decirme, yo estoy en tercer año ahora, no sé si recomendarían ir buscando una primera posición de pasantía en esos programas trainitos de los que hablaba, para cuando una vez tenga el título, buscar un trabajo tipo de la escala, digamos. O sea, para ese. Si tenés la urgencia, sí. Entonces, las pasantías son buenas y no son tan exigentes. Hace mucho que no veo una pasantía en programación. Eso de verdad no estoy tampoco buscándola, pero no conozco gente que ha trabajado en pasantías. Sé que hay gente que ha hecho los bootcamps, por ejemplo, de Henry, como sus cursos, que son completamente austeros y después te cobran un porcentaje de tu sueldo y es horrible. Y bueno, te sirve también, en algún sentido. Tipo, no es como que te resta, todo te suma. Entonces, si podés ir haciendo cursos, hacer lo que vas pudiendo hacer,
aprender los lenguajes, aprender las cosas, y cuando llegue el momento de la entrevista decís, sí, estuve trabajando en proyectos personales con esta tecnología que me gusta, 6 meses, o un año, y tal vez son 6 meses. Las pasantías que hay acá, creo que en la facultad con empresas, son bastante buenas. Están bastante buenas porque las empresas saben que vos estás estudiando en un acuerdo justamente, tienen toda la lógica para que vos puedas estudiar y trabajar. Siempre intenta mandarles eso es como súper importante, y después, bueno, si no te queda otra, buscar una empresa chica en la que puedas plantearles, che, mira, yo quiero seguir trabajando porque quiero mejorar, porque quiero obtener el título. Eso también lo van a tomar como algo bueno, dependiendo un poco de la empresa, ¿no? Pero bueno, vos demostrar eso y decir, che, mira, quiero hablar, pero cuando termine, puedo seguir trabajando todo el tiempo. Nadie te dice que te vayas a otra empresa en otro momento, ¿no? Pero digo, eso es algo que capaz podés hablar. Hay profes acá que tienen empresas. Yo trabajé en una empresa de un profe. Normalmente los conoces en ingeniería. Claro. Porque todos ellos tienen empresas, creo que todos. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas sirven capaz. Y también mencionar que no es fácil, ¿no? Porque justo el tercer año, el segundo semestre, es más difícil que primero. Por lo menos en mi memoria, es más cargado, muy cargado de proyectos y muy cargado de cosas. Entonces, no va a ser fácil en cuanto a tiempo y salud mental, pero nada, eso se puede. Y pero si lo necesitas, claro, hacer. Yo, en realidad, no es una pregunta, quería aportar 2 cositas a preguntas que escuché. Una, que estuvieron preguntando mucho sobre proyectos. A mí me ayudó mucho para conseguir laburo participar en un hackathon. Sobre todo porque pude presentar el proyecto, la parte de código, y pude hablar sobre el trabajo en equipo. Y otra cosa es que la edad no importa, incluso yo he tenido compañeros que trabajan, o sea, su primer trabajo y tienen 41 años, y en la empresa en la que estoy hacen bootcamp para gente de mayor de 50, entonces eso nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ah, no. ¿Faltó alguna pregunta importante? Para mí sí, para mí. ¿La IA nos va a reemplazar? No sé si se lo preguntan ustedes. O sea, yo estoy seguro, no digo nada, pero. A ver. No sé si es número. Es importante que sepan que no. ¿Y por qué no? Bueno, por cierto. Bueno, no. No nos va a reemplazar, nos va a ayudar, nos va a cambiar, pero no nos va a reemplazar. ¿Qué es la IA? ¿No? Un modelo de Machine Learning muy entrenado con un montón de datos de todo el internet, ¿no? La IA, desde que hay Machine Learning IA desde hace 20 años, la diferencia es que ahora le pusieron datos, le pusieron una base de datos copada. Eso es toda la ciencia, la magia que hay atrás de que te hable bonito, ¿sí? Y que te haga imágenes más o menos prácticas. Pero en el código, bueno, sabemos que la base de datos justamente es el internet. ¿Cuál es el código que hay en internet? La mayoría del código que hay en internet. ¿Se puede pasar? Sí. Ahí está, ¿para hablar? Suspense. Espero que te Qué divertido que dijeron que esa parte la he hecho yo, por eso digo. Ahí está. ¿Vos? Para, sí, porque... ¿Toco acá? No. Ay, me volvió, no. Se me rápido. Sí. Bueno, la mayoría del código que hay en internet no es ni código malísimo, porque el código sirve, pero tampoco es código muy bueno. Sí, el código de Mercado Libre, el código de Amazon, el código de cualquier empresa decente no va a estar dando vuelta en internet, y si lo estuviese no te estaría sirviendo a vos para tu proyecto personal porque son cosas muy específicas. ¿Sí? La mayoría del código es un código bastante estándar, bastante aislado, ¿sí? Que no se relaciona con nada, que te dice cómo uso esta librería, cómo resuelvo este problema particular, cómo hago esta cosa. Eso es la mayoría, la gran, vastísima mayoría que hay en internet. Entonces vos cuando le pides algo a la IA, le pidas tu pasarela de pago, te va a hacer la pasarela de pago, capaz que ande, cuando esté muy bien entrenada, va a andar, vas a agregar cosas al carrito y vas a pagar.
pero no va a hacer nada de lo que le importa a tu negocio, es decir, verificar que esos datos sean verídicos, verificar cosas importantes para envíos, verificar o mandar información del envío previa para que se precargue, para que se baje el stock, para que cosas. Todas esas conexiones no las va a hacer la IA porque, de vuelta, es muy grande lo que tiene que hacer la IA, proyectos de 50.000, 100.000 millones de líneas de código para que los haga simplemente con código estándar y con una persona de negocio de un CEO diciendo quiero una pasarela de pago. No va a existir eso. ¿Sí? Pero suponete que tiene muchísima más información y con el que las guías de las empresas las empiezan a entrenar y viene una empresa que dice sí tengo la guía, que ya hay varias que quieren plantear esto. ¿Cómo es la de Google? Quiero hacer un... Gemini. No, yo decía Devin, bueno. Devin se llama, ¿no? Bueno, una que dice, voy a hacer la que va a hacer los programas solamente la IA, solamente, no tenés que decir nada. Ponle que viene porque tiene toda la base de datos de todos los proyectos que están hosteados en Google. Bueno, el siguiente. Nuestro amigo el negocio va a evitar que eso siga siendo una cosa que nos va a reemplazar, porque cuando le pidas a la IA que haga una cosa específica de tu negocio, ¿de dónde vas a sacar esa información? ¿Sí? No está en internet tu negocio. No está en internet las ideas ni el diseño que te mandaron a hacer. Y se lo puedes alimentar, pero va a ser difícil que lo entienda si no está en sus datos previos. ¿Sí? O sea, es como de repente la pasarela de pago la usa con este servicio que es de Chile o de cosas, que no es Mercado Pago, ¿no? Porque todos los ejemplos que tiene son de Mercado Pago. Y de repente decís, ok, quiero que cobre un porcentaje distinto según la situación. Y capaz que esa situación es tuya de negocio. El cálculo de precio de un envío es lo que a vos te genera plata. Y si vos querés cambiar ese cálculo, la IA no sabe dónde sacarlo. Porque si estuviese gratis, o sea, si estuviese público, ya lo tendrías resuelto. Pero si vos querés mejorarlo y hacerlo distinto, de alguna forma nueva o secreta o específica de tu negocio, porque tenemos otros costos, que genere valor, no lo va a poder hacer. Le va a hacer agua ahí. Pero supongamos que puede hacer eso. Supongamos que de repente le alimentamos un montón de datos de negocio y anda. Va a ser inmantenible. ¿Y qué es un código mantenible? ¿Sí? Si yo le pido al Mati que pinte la pared azul y el día siguiente, no, píntela de rojo, y el día siguiente, no, píntela de azul de vuelta, Mati lo puede hacer en código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo? Va a pintar la pared de un color, va a dejar el color como parametrizado, estandarizado, porque sabe cómo mantener el código. Y cuando le pida yo los cambios, va a cambiar una sola cosa, mientras que la IA la va a pintar todas las veces de vuelta. ¿Sí? Es decir, la IA solamente genera código, agarra código de la nada, es cero, y lo construye. No agarra código existente y lo transforma. ¿Ok? Agarra pedazos de código distintos, recortados de distintos lugares, y los mueve y los pone en orden donde le pinta. Y si tiene los datos de negocio, lo va a hacer y le va a agregar los datos de negocio. Pero si vos le pedís cambiar esas cosas, cambiar cómo funciona la lógica que estaba haciendo, la IA no tiene más remedio que hacerla de vuelta. Y eso es difícil, consume mucho, y no hay ningún dato que tenga en internet que sea como cambio de código de un lado a otro. O sea, sí hay, pero no es como una base de datos copada. Pero supongamos que está esa base de datos de cambios del código mantenido. Nadie va a ser responsable de eso. Y la responsabilidad es una parte vital del negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya seguramente han visto IAs que ofrecen cosas en aerolíneas, ofertas que no existen, de vuelo de 50 vuelos a $1, porque la gente le hace buena ingeniería a los prompts de esa IA. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Sí? La IA no se puede hacer cargo de sí misma. Tiene que haber una persona atrás que hace la IA. Como les decía, puede venir más adelante en el futuro un puesto de trabajo que sea prompt engineer, que entrene una IA lo suficiente, se la pase entrenando la IA para que haga específicamente el programa que vos querés que haga, ¿no? ¿Y qué estaría haciendo ese prompt engineer al final del día? Estaría diciéndole a la IA instrucciones precisas, muchas instrucciones precisas. Bueno, eso es programar, ¿no? O sea, darle instrucciones precisas es otra cosa, o sea, es programación. ¿Sí? Vas a programar en un lenguaje que sea una IA y ya está. Y vas a estar programando, porque la lógica nunca se va a sentar el CEO a hacerla, porque la verdad es que nosotros somos unos paqueros, o sea, con todo el amor del mundo que tengo en mi CEO, porque lo amo, no, bueno, si mi CEO justo código, pero lo anterior no.
no saben codear. La gente de negocios no sabe codear, ¿sí? Y SQL, por ejemplo, que es el lenguaje con el que se maneja la base de datos, literalmente hoy en día, fue inventado originalmente hace como 40 años para que la gente de negocios pueda ver los datos de su empresa sin consultar un desarrollador. Y hoy en día lo usan exclusivamente los desarrolladores. Ok, entonces es como decir que JavaScript iba a destruir a los desarrolladores porque era más fácil que hacerlo. Y no, simplemente hizo que la gente, los desarrolladores, desarrollen en JavaScript y nada hacerlo. ¿Cuál es la sí de verdadera diferencia en la que la IA nos cambia un poco la vida? Es que lo que antes hacían 10 personas, lo va a empezar a hacer menos gente, 8 personas. Después 6 personas, después 2 personas, después lo va a hacer una sola persona. Pero siempre va a haber una sola persona. Por lo menos, que se dedique a decirle a la IA qué hacer. En el peor de los casos, en el caso más futurista, estoy hablando de acá a 50 años. Bueno, no sé, avanza rápido, no lo puedo decir, no pongo la mano en el fuego, toco madera para que se entienda. Pero hoy de pedo están llegando a que esas 10 personas sean 11. O sea, a veces retrasa un poco la IA en este momento y... De hecho, muchas veces pasa que alguien dice no tengo ganas de hacer esto, meto código de IA, genera deuda técnica o más tareas para personas porque no se fijó, está feo. Claro, el código está feo, no está bien integrado, entonces ese tipo de cosas pasan hoy en día en diferentes empresas. Y generan costos. Y de repente te dicen, no, tenés que usar, la empresa anterior nos pasó lo malo, y me dijeron, a partir de tal mes, el objetivo de la empresa es que el 40% del código que ustedes hagan tiene que ser generado por IA. Era una obligación. ¿Qué te importa? O sea, es muy extraño, era como decir, para que codeen más código. Para que hagan una línea de código. Y bueno, algo que me parece una diferencia vital que hay que entender es que somos desarrolladores, no programadores específicamente. O sea, hacemos muchas cosas más aparte de escribir líneas de código. De hecho, hay días hoy no programé una sola línea de código, pero hice 1000 millones de cosas. Entonces, entender que la IA nos puede reemplazar en ciertas partecitas de nuestro trabajo, no en todas. Eso es lo importante. Ahora sí es todo. ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? Bueno, para cerrar, gracias Nati. Gracias por el espacio. No, por favor. Nada, experiencias muy personales, muy diversas, todo muy bueno, realmente muy enriquecedor. Siento como que, nada, los chicos la hacen de onda, creo que también la idea de nuestra facultad siempre es volver, tener siempre esta onda, ayudarnos entre nosotros, estas cosas enriquecen, nos enriquecemos como comunidad, así que, nada, invitarlos a que siempre pertenezcan a la facultad y que nos ayudemos entre todos. Eso todo. Gracias.